Suscríbete a La Panterita. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días para todos, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Vamos a poner con Gustavito, antes de entrar en lo de Libertad, ya está hecho campeón. ¿Cómo habían pronosticado, se dice? Sí. El pretendiente sexto y el quinto. En el inicio. Gustavito va a recordarnos en instantes, porque Víctor ya habla del campeón, de eso. Víctor dijo Libertad campeón, y bueno, vamos a recordar en el instante con Gustavito en los controles. El pretendiente, ustedes saben de qué se trata, y los 5 aspirantes al título. El pretendiente, Fabián. Puesto número 6. El pretendiente. Fabián. General Caballero de Juan León Mallorquín. Víctor Villalba. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Jorge. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Pancho. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Denis Reco Mancaniza. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Vamos ahora al quinto. Puesto número 5. Fabián. Sol de América. Niño Jorge. Puesto número 5. Sol de América. Víctor Villalba. Puesto número 5. Nacional. Denis Caniza. Puesto número 5. Nacional. Pancho López. Puesto número 5. Nacional. Vamos con el cuarto. Puesto número 4. Víctor. Puesto número 4. Olimpia. Fabián. Puesto número 4. Guaraní. Vos ahora, niño. Puesto número 4. Guaraní. Denis Caniza. Puesto número 4. Libertad. Puesto número 4. Francisco Pancho López. Guaraní. Puesto número 3. Niño Jorge, puesto número 3. Libertad. Fabián. Puesto número 3. Olimpia. Víctor Villalba. Puesto número 3. Guaraní. Pancho. Puesto número 3. Libertad. Denis Caniza. Puesto número 3. Olimpia. Ahora vamos con Puesto número 2. Fabián. Puesto número 2. Libertad. Denis Caniza. Puesto número 2. Guaraní. Víctor Villalba. Puesto número 2. Cerro Porteño. Jorge. Puesto número 2. Olimpia. Llegó Pancho. Puesto número 2. Olimpia. Vamos al candidato 1. Puesto número 1. Fabián. Cerro Porteño. Víctor Villalba. Puesto número 1. Libertad. Denis Caniza. Puesto número 1. Cerro Porteño. Jorge. Puesto número 1. Cerro Porteño. Puesto número 1. Pancho López. Cerro Porteño. Ganador Víctor Villalba. Felicitaciones. No hay aplauso. Este es el premio. Se cumple con vos. Muchas gracias. Un aplauso ahí. Gracias. Felicidades, Víctor. Felicidades. Por la guitarra. Por la picate me si está bien escrito todo, no haya problema si es correcto. Sí, correctísimo. Muchas gracias. 4-1 ganaste. Y el Me acuerdo que vos te reíste de mí, Denis, cuando dije libertad. Yo me Puede ser, acuerdo sí. perfectamente. Y el papelón es del récord. Se mandó una cagada
Le puso a Libertad, ¿qué puesto le puso? Como cuarto. Cuarto. Qué papelón. Sí, la verdad que sí me equivoqué, grande. Enorme. Tengo que pedir disculpas a la gente. No, de ¿por qué Libertad. si es tu... Me equivoqué. Tu pálpito inicial, Sí, sí. ¿qué? La embarraste. Lanzamiento La previo. embarré, sí. La embarró, le puso cuarto. Y no Sí. solamente eso, anticipado campeón. ¿Puedo tener el teléfono del arquitecto que quiere hablar? ¿Dragoto? Sí. Pidió hablar, ¿no tenés? Que fue a la Pasale cabina a por el saludarnos. arquitecto. Sí, La cabina y antes A todos del los partido saludos, también. sí. Pasale por ¿vos tenés el teléfono? Sí, sí. habla Pasale arquitecto. para Gerardo, porque dice así el arquitecto lo Dragoto. Quiere hablar. Dragoto, ¿qué tal Arturo esta siesta? Sí o sí, tenés que darme espacio, dice. Así que felicidades, Víctor Villalba, ¿verdad? Gracias. Y felicidades para el arquitecto también, que estaba eufórico. Le quiero preguntar ahora si durante el 0-0 cómo estaba durante el partido, porque igual salía campeón. Bueno, Víctor Villalba entonces campeón, le dio en el ojo. Y el papelón, ¿no es, ¿cómo se llama ese? Y papelón. ¿Un papelón? Sí. Cuarto lugar le dio a Libertad. Después tuviste con Olimpia tercero, ¿verdad? Tercero, Y Olimpia. Olimpia está Sí, tercero. Olimpia está tercero. Bueno, así entonces el campeón Víctor Villalba. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¿Quieres decir una palabra a Víctor Villalba con relación? No. ¿Por qué le diste la confianza a Libertad y depositaste el voto de confianza? Y porque tiene más plantel que el resto y podía afrontar la doble competencia con mayor tranquilidad, por así decirlo. Al final eso resultó decisivo porque incluso se dio el lujo de poner suplentes a veces en Libertadores y salió campeón. Bueno, muy bien, Luis. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ichopichupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión, cuotas fijas y mínimos requisitos. Puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños o visitanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguirnos en redes @EMS Paraguay. EMS Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Quién está el arquitecto? Está el arquitecto de la Gota. ¿Cómo te va, arquitecto? Buen día, felicidades. Muchísimas gracias. Está todo controlado, así que sin problema. Bueno, una palabra tuya, algún descargo, ¿qué querés manifestarte como liberteño? No, y felicitar a todos los muchachos liberteños, sobre todo, completo, de último, hay que estar en el club hasta lo más arriba, incluido Horacio. Bueno, nosotros estamos contentos, Pero, todo lo contrario de la mayoría de ustedes. ¿cómo? Nosotros los liberteños estamos contentos, Y disfrutar pero la mayoría de ustedes no están contentos. El Aldeni Canice le dio cuarto, por ejemplo, a Libertad, arquitecto. Y si no, el caso de Beni es caso aparte. ¿Por qué eso? Y las raíces, Ah, olimpista, pero él le dio a Cerro. y por eso no importa. Es olimpista, digo, por su rica historia en Olimpia, fue campeón con Luqueño, fue campeón... Sí, no, la historia de Beni fue de sobra. ¿Y a quién de te sobra. referís vos cuando decís eso, arquitecto de la Gota de Tuyucua? Y no me o sea, pues fíjate usted más o menos, pero del resto de tus colegas no están contentos. No, pero hablando de nosotros, no de los demás. Bueno, vos sabés lo que uno es, no le dan bola a la libertad, ¿verdad? Muy No, poca- habla de nosotros, por ética, si tenés algo que cuestionarnos, hacenlo a nosotros. Nosotros Y ahí te digo, no no. hablamos de los demás, no queremos hablar de los cada uno. pocos minutos que le dan a tú, a libertad. Desde que empezó la segunda rueda, hice una pregunta y nunca me contestaron. ¿Cuál arquitecto? ¿Qué pregunta? Y si ameritaba libertad el primer puesto. Pero, La respuesta que daban era muy, te digo, no. Pero espera un ratito. Para eso se hizo ese aspirante 5 y un pretendiente que pusimos al aire. Sí, recién. eso es lamentable, excepto lo de Víctor. ¿Víctor qué? No, la forma que hicieron los 5 pretendientes y demás cosas, ¿Y por qué no le lamentable. decía? ¿Y por qué no le decía directamente al arquitecto la votó como liberteño a Dini Caniza? ¿Vos le diste ¿A quién? ¿El cuarto? a Libertad? Pero arquitecto no te va a agrandar.
Los últimos Yo tres no me partidos agrando. recién jugaron bien, después Yo más o siempre- menos nomás quitaron siempre resultados. pisé tierra. Mira, Siempre- dependía mucho de Enciso. Siempre pisamos tierra. Tiene que agradecerle a Enciso, Nosotros. después tiene que agradecerle a Villalba, y después los últimos partidos recién Libertad jugó más o menos bien. Mira que No, el resto de los equipos mira, no son tan espérate, buenos ya para... ahí, bueno, el que creo que más le convencería a Libertad era Jorge, Sí, me tocó varios partidos de Libertad. Sí. la mayoría. Bueno, ustedes dijeron que Libertad era súper, ¿cómo era? Dependiente de Julio Enciso. Saca resultados. Bueno, mira un poco los puntajes de los partidos jugados con Enciso y los partidos jugados sin Enciso. Yo te soy sincero, arquitecto, que Enciso prácticamente muchos partidos ganó solo. Bueno, con pero el- mira, no, con ahí el- está, mira. Y Eso quiere decir que después usted no le cuando se seguía la lesionó Libertad. lastimosamente Enciso vino Benny, a Benny, aparecer Villalba. vos sabés que yo soy uno de los objetores de Garnero. De Garnero, sí. Cuando hablamos, pero así, entre nosotros. Pero Él está- justo él- campeón en él- Libertad, él- eso hay que reconocer. Me reconozco. demostró Garnero que yo estaba equivocado. Sí. No. Yo reconozco personalmente que es un justo campeón Libertad. Fue más que los otros participantes. ¿Escuchaste, arquitecto de Lagoto? Escucho muy bien, Arturito. Y entonces, ¿qué más lo que querés? ¿Qué si te dice No, y otra reconozco? cosa que está- realmente me molestó, ¿sabes qué me molestó? Mm. Lo que dijo Juan José. Ah, sí, estuvo muy Y fuerte. espero que ustedes, hoy, por respeto a nosotros todos los liberteños, que se retrate. Pero no, nosotros no le podemos decir a que se retracte si él lo dijo. ¿Cómo vamos No, nosotros le y, vamos a pero, decir y bueno, y retracte? por lo menos tienen que decirle que está equivocado. No, pero estuvo muy Y caliente. Cerro Comenzamos peleó ya por la- su inoperancia Comen- y por la responsabilidad de sus jugadores. Sí, qué pena que no viste televisión ayer. Sí, qué pena que no viste a la noche. No, muy tarde este programa. Yo ahora ya duermo. Yo soy... ya sabes, lo Arturo. Sí, está bien, pero comentamos, dijimos. Qué pena que no escuchaste Mm. nomás. No, yo ahora te digo que ya estoy en sobre. Y bueno, pero es su opinión, es su forma de expresarse. Pero Entonces, ¿cómo va, te digo? ¿Cómo ustedes no van a opinar que una opinión equivocada? y dijimos nosotros, en caliente lo dijo. Se equivocó Sí, aquí, Bueno, ¿no? y bueno, y por eso, ¿por qué no le responde? O sea, se queda pues como si fuera que sigue creyendo eso. Si Juan José quiere aclarar, él tiene todos los medios de decirnos a través de jefatura de prensa lo que él piensa, pero vos no le podés. Yo no te puedo hacer cambiar de opinión a vos si vos no querés cambiar de opinión, arquitecto, por ejemplo. No, depende. Yo voy a cambiar de opinión si estoy equivocado. Vos sabés eso, Arturo. Vos Sí, sabés eso. pero te cuesta, son muy fanáticos. No, qué fanático. Pero si le dedicás a Víctor Villabla, dedicás a Caniza, no dedicás a todos nosotros, no voy a No. escuchar más la radio, después Pero vuelvo mira, a la escuchame puta, una soy cosa. masoquista. Había No partidos, no cambie tu había discurso, partidos que se arquitecto. tenía que se tenía en porcentaje más o menos 90-10. Un ¿Eh? fanatismo. ¿Cómo? En los porcentajes los bien en el partido. Había gente, estuvo cronita, no voy a decir nombre. Escucha, que le daba 40-60 al otro. O sea, que nosotros perdíamos. Usted quiere que Libertad pierda, bro. ¿Eh? No, es terrible. Usted quiere que arquitecto. Libertad pierda. Ya Nosotros no vendemos, pues. Nosotros no vendemos. A la Y puta, ahí está la diferencia. qué terrible No, sos. siempre decimos que Libertad No, es el es cierto. mejor. No, tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo. ¿Eh? Un campeonato tiene 12 equipos. Está bien, arquitecto, Y pero solamente Yo cada ya tiene que- un campeonato de 2 equipos. no voy a escuchar más la radio. Usted no habla, me voy, no vuelvo nunca No, pero es más. cierto, Arturo, cierto, Pero- Yo soy masoquista en lo que está usted. Tirazones. ¿Por qué, así, arquitecto? Y cierta, mira, vos sabés bien que yo soy franco. Sí, Que las cosas digo y digo, ¿entendés? bueno. ¿Sabes lo que tenés Yo que me hacer? enojar contigo hoy, pero de aquí a 8 días me enojo y sigo siendo masoquista solo. Y bueno, lo que tenés que hacer es jugar con tus nietos, que te hace bien, a vos, la familia, y ahí ya te... No, y vos sabés que eso voy a hacer. Es lo mejor que puede hacer. Para que tranquilizarte. Arquitecto, felicidad, arquitecto de la Goto. Muchas felicidades. No. Tranquila, Arturo. Gracias, arquitecto. Saludos a los muchachos y felicidades, Víctor.
Escuchaste, Víctor. Gracias, arquitecto. Saludos, arquitecto. Ayer se emocionaron los dos, se tengo una abrazaron. reunión Aprecio y cariño siempre. vamos putearnos, o sea, Pero ya. ayer con Víctor Villalba tuve la dicha de conocerlo. Es que primera vez, después de tantos mensajes, tengo como 1500 mensajes del arquitecto de Dragoto y primera vez 50.000 veces me No, encontré no con leíste Víctor. los mensajes del arquitecto, qué malo soy. que lo vi en vivo. y en Bueno, directo. arquitecto, que lo disfruten todos Sí, los o sea, liberteños. Arturo, fuera más de él, era mi vecino, viejo, es mi barrio. ¿verdad? Después vamos a hablar arquitecto nosotros aparte. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Cuando le llamó Cartes, le pidió dinero. No, che, Arturo, ¿Eh? hoy quiero escuchar 5 minutos, o sea, los 5 finales del partido del sábado. Ahora, el trabajo de Gustavito. Cortamos y escuchamos, ingeniero. Arquitecto, no ingeniero. Perdón, disculpame, arquitecto de la gota. Escuchá, arquitecto. Saluda a la familia, arquitecto. Ahí vas a escuchar. Ahí escucha. Adorando con fuerza y vigor. Hey, libertad, vamos que tenemos que ganar. Hay que ser primero otra vez, que de Repenego te banque. Siguiéndote, sea de visitante o en local, no me importa dónde vos jugué, igual yo siempre te vengo a ver. Fútbol a lo grande. Se mete Piri con la pelota, Piri con el balón, quiere ponerla para Tacuara de cabeza, jugó bien, se mete Piri a la derecha, corre, colocó el centro, no, enganchó, tiró, Merlini le pegó, gol, 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 gol. Ya lo aplaude al árbitro del partido. Sale Jan irónicamente aplaudiendo nuevamente, mientras el público de Libertad festeja y grita la parcialidad liberteña con el título asegurado. Le pegó Merlini contra el poste izquierdo y termina la historia. Se acaba el torneo de apertura. El grito liberteño, Libertad campeón. La cazaba el empate, Merlini dijo no, si podemos ganar, dice Merlini. Salida al público liberteño en la tribuna. Se había sacado la camiseta Bautista Merlini. Brazos arriba y festeja. Y el final. Libertad campeón. El título número 22, atención Merlini. Clavado ya en el poste izquierdo. Libertad campeón. Libertad campeón, el más regular de todos. Una sola derrota justamente frente a cero en la apertura. Y es Libertad, campeón de la apertura. La corona número 22. Lo disfruta el hincha liberteño. Libertad campeón, ganando 1-0. Y esperaba esto el aficionado, el gol que le termine por coronar y darle la vía para el festejo final. Se proyectó muy bien en la última línea Iván Piris, el centro de este, controla de muy buena forma Merlini allí, saca el disparo por bajo fuerte, queda ya clavado el tieso duro allí Jan para el gol de Libertad y este título 22 en Tuyucuá. Termina el partido, Libertad y
Libertad, campeón de la Apertura. La próxima edición de la Copa Libertadores de América la tiene asegurada. Libertad se mete en la próxima edición de la Copa. Terminó el partido, Libertad campeón. Libertad campeón, se abrazan los liberteños. Señoras, señores, con este grito. Jugadores de Libertad que festejan resignados, jugadores de Cerro. Libertad, campeón. Este es el festejo tutuano. Usted dirá que Cerro terminó con 800, pero temes a lo largo del campeonato. A lo largo del campeonato era suficiente el empate. Bellini dijo no, hagamos el gol y lo hizo el poste izquierdo para vencer ayer. Y así Libertad campeón. Yo soy de Cuba, soy liberteño de corazón. Experiencia, juventud, un nuevo título para Garnero, que guardando reposo por Kobe no dirige. San Martín, ese que estuvo en la banca, una manera de decir, cierra los puños San Martín, festeja la preferencia. Señoras, señores, Libertad campeón. Salud, salud, salud a campeón Libertad. Libertad del monarca del fútbol paraguayo. Una nueva conquista, un nuevo centro, una nueva corona 22. Libertad campeón del torneo Apertura. A lo grande. Con orgullo y emoción, guerreros humaneros, cantando con alegría, libertad, libertad campeón. Todos están con sus medallas. Ahora hace un minuto recibió el presidente de Libertad. Ahora el señor Horacio Cartes igualmente que está por allí. La presencia de Neri Pompillo, director de desarrollo de la Conmebol. Los vicepresidentes igualmente de la APF, allí César Guayano, Javier Díaz de Vivar, está Robert Harrison. Los presentes allí, se va a hacer entrega de la copa. Veremos quién va a entregar la copa principal allí. Cantan los jugadores, cantan los hinchas, se escucha el humarelo de fondo, la alegría, la felicidad de los jugadores. Más los jugadores que los propios hinchas, que están tranquilitos, no están peleando mucho. Los jugadores sí cantan, festejan, más pasivos los fanáticos en la zona de las preferencias. Muchos de los familiares también sacando los celulares allí, ya para la foto final, la tradicional vuelta olímpica que seguro se va después cuando se entrega la copa. Allí Javier Díaz, el vicepresidente de la APF ya con la copa. Ahora empieza a cantar nuevamente la platea, parte de la escolta también ya, para recibir la copa principal que va a recibir allí el capitán. Y ahora sí, copa en manos del capitán liberteño Oscar Tacuara Cardoso y el festejo. Fuegos de artificio nuevamente de fondo, papeles picados. La entrega de la copa al campeón del torneo Apertura 2022. Felicidades, Libertad. Trabajo editado de Gustavito Sánchez, Libertad campeón, el homenaje desde Fútbol a lo Grande. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de equipago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, ni Onix ni Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pichugón, a todos les gusta.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala Casi, R.I. 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Federico Río con Silvio González. Escucha siempre el programa Fútbol a lo Grande. Un saludo para vos, Silvio. Un saludo para Silvio González. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Bueno, seguimos. La actuación de Aquino de Cerro fue lamentable. Parecía a su chico que no fue invitado al cumple de 15 y chique, entonces de pichado se robó la torta, dice. El arquitecto Guyari, que está en la sintonía. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Nos dijo felicidades, doctor. Muy amable, muchas gracias. Nos dijo el arquitecto de la Goto. ¿Lo conoce el arquitecto de la Goto? Sí, claro que sí. Dice que es masoquista porque escucha el programa, no sé, pero habló, se desahogó y dice que nosotros le llamemos a Juan José Zapá para que se rectifique. Si fuese así, el propio Juan José tiene que hacerlo. Nosotros periodísticamente no podemos decirle, vos te vas a rectificar por lo que... ¿Vos me entendés, doctor? No, pero es normal eso. Son los comentarios que hace cuando todavía tenés la adrenalina del partido a full y bueno, de repente no reflexionás en muchas cosas y después al día siguiente, por lo menos a mí me pasa eso, ¿verdad? Al día siguiente ves las cosas de otra forma, repetís la jugada desde vuelta y te das cuenta de que hay muchas cosas que te parecieron durante el partido o en el momento del partido de que fueron de una manera y después escuchando las opiniones de ustedes, los periodistas y revisando las jugadas nos damos cuenta de que en algunas teníamos razón y en muchas no teníamos razón. Por ejemplo, ¿en qué no tenías razón? ¿En qué no? No, y de repente no te digo en el partido exactamente, en el partido de ayer, pero de repente podemos discrepar en algunas observaciones, ¿verdad? Pero siempre hay que... Cuando vos estás en la dirigencia deportiva, cuando estás, y sobre todo yo creo, ¿verdad? Es mi filosofía, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero es mi filosofía. Que estás representando a un club, estás a la cabeza de un club, tienes que ser tranquilo, ¿verdad? Y ser más mesurado. Y porque tu opinión puede reflejar o refleja la opinión de todo el club. Y eso muchas veces no es así. ¿Escuchaste lo de la PAG? ¿Tus relaciones son buenas con el presidente de Cerro? Son impecables, y no solamente relaciones de ahora, son relaciones familiares, o sea que nos conocemos, somos amigos, ¿verdad? De familia, no hay problema, al contrario. Pero por eso te digo, yo no lo tomo mal, ya lo tomo como una calentura de momento y ¿qué pasó? Ya borró mi cuenta nueva, para nosotros el campeonato ya se ganó, ya se acabó. Estamos en el tema de la Copa ahora para tratar de recomponer el equipo porque tenemos un montón de bajas y vamos a ir a enfrentar una parada muy difícil allá en Curitiba. Un segundo. Esto realmente raya lo absurdo. Este árbitro tenía que tener la camiseta del rival, que jugó para el rival. Y nada más, el rival es un gran equipo, pero no es un gran campeón, porque como salió, mancha todo. Contra 8 no podían ganar, y eso demuestra la grandeza del Club Cerro Porteño y la delincuencia del fútbol paraguayo. Terrible, ¿no? Sí. Y en primer lugar, por eso te digo, hay muchas observaciones ahí que están erradas. En primer lugar, nosotros no pudimos ganar. Nosotros no teníamos la obligación de ganar. Nosotros con un empate ya éramos campeones. La obligación de ganar tenía Cerro. O sea, hay un montón de cosas. No te pueden hablar de que no es un gran equipo. De 21 partidos que se jugó, ganó 17. En algún partido el árbitro o el arbitraje te pudo favorecer, como de hecho nos ha ocurrido. En otros te puede perjudicar, como también nos ocurrió. Pero en 17 partidos que ganaste de 21, me parece que los números te están indicando a las claras de que fue el mejor equipo. Ahora, por un lado.
Por otro lado, la interpretación de la jugada de los árbitros, yo escuché los comentarios de la mayoría de los periodistas y todos están de acuerdo que que el referee no tuvo incidencia en el juego, ¿verdad? O sea, es un punto de vista. Yo ya, como te digo, yo ya estoy en otro. Hoy estuve ya en la parte administrativa del club, firmando los papeles, pagando los salarios, fin de mes, funcionarios. Ahora ya me voy a Curitiba, o sea que ya está, ya pasó. Pero te tocó. No, a esta altura de la vida, Arturo, ¿cuántos años tenemos más cicatrices que eso? Tigre del zoológico. Claro, aparte de cuestión personal, es así. Bueno, doctor Rubén Ditore, te tengo que preguntar, lo de Enciso, el capítulo cerrado, Libertad, ¿ya vio el dinero o no quería hablar de eso? No, ellos, de acuerdo al acuerdo que habíamos llegado, es que en el mes de julio nos iban a abonar todo, en un solo pago. ¿De contado? Sí. 13 millones de dólares, doctor, neto, libre. Sí, señor. 13 millones, ahí está. Neto libre, lo dice Rubén Ditore, confirmando, 13 millones libre. Y Ferreira creo que fue 5. O más, vos sumás los dos, ahí 18. Un poco menos. Pero ahí hay entre dos jugadores muchísima plata para el mercado paraguayo, doctor Ditore. Sí, pero viste, ahí tenés que sacar impuestos, tenés que sacar comisiones la comisión que le tenés que dar al jugador, tenés que ver cómo se negoció eso, tenés que sacar, hay un impuesto, hay un 1% que se le da a la ATF por transferencias internacionales, un 1% cobra la Secretaría del Deporte, hay que darle al club de origen la formación, derecho de formación, o sea, es que el monto así es global, ¿verdad? Hay una serie pero eso en todas las transferencias, no, lo mismo es muy buen dinero. No, ese es Ferreira, lo que yo estoy seguro que en estos 13 millones es el chico para la Libertad. Sí, pues no, pero tenés que ir haciendo también todas esas deducciones, no es que te entra 13 millones de dólares como que dice, o 14 o 15 como dicen, ¿verdad? No queda ese monto completo. Sí, ese monto completo le queda 13. Bueno, doctor, No queda 13. ¿Queda un poquitito menos nomás? Menos, claro. Hay que hacer todas las deducciones que hay que hacer y bueno, y te va bajando, pero como te digo, eso es en todas las transferencias internacionales mundiales son así. ¿Por qué no Aguilar no viaja? Aguilar creo que dio positivo al COVID. ¿Y Garnero positivo? Garnero, o sea, dos teníamos en la lista que dieron positivo, que fue Garnero y Pablo. ¿Y cómo van a hacer con el resto? ¿Cuándo se hacen el hisopado? ¿Ahora? No, ya no hicimos. Lo hicimos el sábado, el domingo, día del partido. Ah, y ahora están viajando. ¿Esta tarde viajan? Sí, esta tarde. Las 3 tenemos que estar en el aeropuerto y ya nos vamos. ¿Qué equipo pone Garnero? Igual, aunque no vaya San Martín de Taí. ¿Cuál va a poner? Porque... ¿Quiénes no viajan, doctor? ¿Quiénes no viajan? No viaja, y no viaja Pablo, no viaja Tito, no viaja Bocanegra, no viaja Bogarín. Ah, de los que jugaron ayer. Mención especial para Gómez, Diego Gómez. Sí, un chico, un crack, es un mitad ahí que nosotros ya lo veníamos siguiendo en el selectivo, por eso lo llevamos a la pretemporada ya, a los 7 chicos ya subimos del selectivo a la primera y ya lo venimos preparando, ¿verdad? Pero realmente es sorprendente como ha crecido y es un volante diferente, tiene potencia, tiene un buen disparo en media distancia, tiene un cambio de ritmo, realmente es un jugador que va a dar que hablar, tiene 18 años. Nosotros ayer le elegimos, Denis, la figura a Diego Gómez. Sí. Le digo a Denis Caniza, ¿verdad, Víctor? Sí, la figura. Coincidimos porque tiene rompe no sé si rompe el sistema, atrevido, marca, sale, un poquito brusco nomás todavía, porque le falta madurez, pero nosotros hablábamos con Roberto Paredes, y yo le decía a los compañeros, este chico llega, uno nota eso a través de los años, no quiero autoadjudicarme, porque está en Libertad y ustedes lo vieron muchísimas veces que yo, pero causa muy buena impresión, doctor.
Claro, por eso te digo, es un jugador diferente, porque para la edad que tiene, inclusive tiene, ¿te acuerdas que él entra en un partido contra Olimpia? Y lo echan. Cancha de Libertad, y sale expulsado. Sí. Bueno, por eso, ahí le hablamos, nosotros le hablaron los jugadores más, de más experiencia, ¿verdad? Como para que no trate de manejar un poquito esa vehemencia que de repente trae, porque eso le iba a costar, y bueno, y va creciendo el chico porque tiene también compañeros de mucha experiencia que lo van orientando, ¿verdad? Y a Diego, el tema de él tuvo una lesión seria, ¿no? Él tuvo rotura de cruzado. ¿Tuvo cuánto tiempo? 6, 8 meses afuera, Diego Gómez. Sí. Así mismo. Ya se operó en el club, ya lo vieron. Los médicos del club lo operaron y anduvo perfectamente bien. Un crack, doctor. Sí, señor. Así mismo. Crack. Y tienen otro que va a volver, que es buenísimo, pero distinto característica, Hugo Martínez. Huguito también está en plena recuperación. Está ese Chico Flores, que es un central que es de muy buenas condiciones también. Sí, señor Flores. Le falta todavía, obviamente. Tenemos un arquero, González, que está en la sub-20, que estuvo en el Porto un año, o sea, un chico de excelentes condiciones también, de 18 años. Y después los que son un poquito mayores están adelante Aguilar y Adrián Alcaraz, que son dos puntas de distintas características, pero que ya jugaban en intermedia y fueron goleadores. Uno en Tacuarí, otro en Fernando Lamora. Está bien. ¿Y Bocanera cómo está por recibir golpe en la cabeza? Hoy se operó. Una fractura, así como muy parecida a la de Julio. En la mandíbula. Sí, en el arco cigomático, en el pómulo sería. En el pómulo acá, pero sería como hacia la mandíbula, vecino a la mandíbula, ¿verdad? Sí, en la vencida, y tuvo también una pequeña molestia en el ojo. Yo me había ido al vestuario a verle cuando lo sacaron, y ahí decidimos que se vaya ya al sanatorio. Lo operaron, tipo Julio Enciso. Sí, así mismo. Un poco más sentido lo de Bocanegra. No, es muy parecida, muy parecida a la lesión. Achafov ya ha venido, está con el reposo que va a durar un tiempo. Y sí, mínimo entre un mes o un mes y medio seguramente. ¿Quiere decir que Daniel Bocanegra va a Colombia? No sé realmente, no sé qué va a hacer. No, como colombiano, no estando acá, no jugando, sí, puede tomarse el tiempo, ¿no? Se nota que es muy buen profesional, dicho sea de paso. Muy bueno, muy buena persona, es profesional, ya es trayectoria, ya conoce el mecanismo, y sí, supongo que capaz que se tome unos días en Colombia y después va a pero el tipo de lesión también le permite reanudar la parte física antes, de manera que no va a perder tanto. ¿Molestó a los hinchas liberteños y no hubo reacción al gesto de Claudio Aquino cuando se iba al vestuario? No solamente, yo nomás te digo una cosa, Arturo, día a día estamos pregonando nosotros los dirigentes, ustedes los periodistas, de todo este tema de la no agresión, de tratar de que se vuelva, de erradicar los barra brava, de la lencería, y que vuelva a traer la familia a las canchas, y resulta que los profesionales, que son los que juegan, los actores, digamos, del espectáculo, yo creo que tienen que ser profesionales. Yo puedo estar o no de acuerdo con alguna decisión, pero tengo que tener más respeto hacia el público, hacia la gente, hacia la institución que yo represento, al club, porque en el fondo le perjudico de vuelta al club. Y yo creo que no corresponde en profesionales ya de ese nivel. Todavía un chico, un Itaí que se está formando, que todavía no puede dominar su carácter, pero ya jugadores de nivel yo creo que no corresponden. Nosotros lo tomamos así, ¿verdad? Entonces ya cada club es dueño de hacer lo que tiene que hacer. Me preguntaron hoy en una radio si nosotros vamos a presentar alguna nota. No. Tribunal actuará de acuerdo al informe que le haya hecho el árbitro, no sé qué habrá dicho. Para nosotros un capítulo ya cerrado.
Bueno, doctor, está viajando. ¿Qué más se puede agregar? El terminado el partido retornan el vuelo charter, doctor Vitore. Sí. Si Dios quiere, el miércoles, si Dios quiere, tipo las 3:30 de la mañana estaríamos llegando. Y bueno, buen viaje, doctor Vitore, y felicidades por el título. Gracias, muy amable, Arturo. Gracias. Doctor Rubén Vitore, presidente de Libertad. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. González, Nacional Niño. Juan González. No es lateral izquierdo. Ayer jugó de lateral y... ayer jugó. Sí, Este no es lateral izquierdo. Este es extremo a la izquierda. Y digo más. No sé si tanto extremo a la... Llámale para Juan González si tiene el teléfono, que claro, si puede hablar. Si tiene autorización de Libertad. Atredito mitad, Eso le hace bien, igual que Gómez. Sí. Y Gómez, no me equivoqué. Ustedes me miraron mal, vos no me diste crédito. No, la verdad que Digo porque no me reconozco diste eso, crédito. Arturo. Es que yo no lo vi Pero todavía en por lo cancha, menos por eso. reconoce. Sí, no, yo porque reconozco. le hablé al aire. Sí. Yo Primera vez que lo vi en Vi la por cancha, la parte, verdad. y bueno, la vez que lo vi justo se fue Por eso expulsado le contra llamamos, Olimpia. cuando yo le llamé a Paredes, o le llamamos a Paredes, era para decirle, pero no, es que no, el volante izquierdo es de menor categoría, no va por ahí. La zancada y cómo corre la cancha, no es de un volante. De un volante Para, central. de un volante central, brillante, Denis me corrige. Vamos a escuchar. Me parece que va más volante a la derecha, pica bien, se anticipa bien, tiene zancada, puede jugar volante a la derecha. Sí, fácil. Esa es la posición que más juega. Su fuerte para mí su fuerte es lógicamente que tiene un físico privilegiado, pero es su remate fuera del área. Tiene un remate muy potente, le gusta el arco, ha hecho muchos goles en la formativa. Lo que dije yo, Roberto, es que me da la sensación que no es originario de, para hacerla fácil, no puede jugar en otra parte que no sea volante central, puede moverse más arriba. Como vos decís, la posición que a él le gusta y donde ha jugado en la formativa es la posición de medio campo, a veces de 6 y a veces de 8 porque tiene muy buena llegada. Es volante mixto y puede jugar de extremo. Y puede estar porque tiene una zancada muy interesante. Son esos jugadores que, así como Campuzano, como Caballero, pata larga que cuando comienza a arrancar es difícil seguirle el paso. Gran futuro tiene el chico. Sí, el chico tiene condiciones. Yo pienso que a corto plazo va a dar que hablar. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esto lo hicimos a Diego antes. Hablamos con Paredes. Sí. Antes del partido de ayer. Y coincidimos que fue la figura en Libertad. Entró por el lastimado Bogarín. Así es. Fue la figura. ¿Cómo te va, Miguel Cardona? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Antes comenzamos el programa con vos, pero Y también a todo tu equipo. tenés otra predilección con otro medio, no hay problema, Miguel, se acepta. Esas son decisiones. Por turno. Una vez empieza uno, otra. ¿Sí? Ahí, ¿no? bueno, hay que Hay sa- enojo de ambos lados. Por lo Dice, visto- no sé cómo de ambos lados voy, así me enoja uno, entonces voy llevando de una manera prudente. Está bien, hay que estar bien con todo. Tratar por lo menos. Tratar, hacer el mejor de los intentos. Eso es. Está bien. Qué eso. pucha, así nomás la vida. Casi te salió otra cosa que no hay que pucha, ¿verdad? Es una lucha, Arturo. Es como el matrimonio. Nunca te retan, te tratan y así nomás va llevando con mucha ¿Sabes? paciencia y sabiduría. ¿Sabes qué es el matrimonio? ¿Qué es? Vas a repetir conmigo. Sí, ya repetí. Sin El lugar a dudas, matrimonio, sí, Miguel Cardona repite conmigo. El matrimonio es el aprendizaje. El matrimonio, Espera, sí. ya se corrido y Sí. después hacemos más lento. El matrimonio, Miguel Cardona, es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Estoy anotando, che. Anotala. A vivir en desacuerdo. Repetí Es muy conmigo. interesante. El matrimonio. el aprendizaje No, a vivir en esperana. desacuerdo, ¿te das cuenta? Escribí otra vez. Ya está anotado. Repetí, ya está anotado, repetí, Arturo, por ya Miguel. está anotado. Repetí.
Déjame, yo te voy a decir ya, el matrimonio, el aprendizaje a vivir en Me desacuerdo. falta es el matrimonio, es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. ¿Se cortó? Es la señora Yamuy, le cortó el teléfono. Ya volvemos. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Paraguay, Pireles, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pireles, el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres. Cofre todoterreno, diversión, relax, familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes, generas doble cupón. Entérate de más en las redes sociales de Farmacias Catedral. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Desde mañana hasta el jueves vas a encontrar precios imperdibles y tu primera cuota pagas recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También desde la web las 24 horas en tupi.com.py. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, se había cortado. Pensé que era tu señora que cortó el teléfono, Miguel. Y mira, creo que sí. Creo que me envió un mensaje y me cortó ya mi señora. La ley de la Pero ley. sabes que me suenan 3 llamadas a la vez, entonces por eso se habrá cortado, no sé, una cosa rarísimo lo del teléfono. Y bueno, está bien. A la otra vez. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Algo nos pasa a nosotros, Miguel. Sí, algo está pasando, porque tengo una cosa increíble. Pero Sí, bueno, sí, bueno. acá por el WhatsApp vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar por el WhatsApp. Vamos al partido de ayer preparativo. Ayer estábamos recibiendo un mensaje de Malte, Olimpia Media, que estaban trabajando a la noche. Primero, ayer apareció un chico nuevo en la defensa de la Olimpia. Alfonso Miguel. Ayer es Axel Alfonso, un jugador extraordinario. Acuérdense de este nombre, acuérdense de este nombre, Axel Alfonso. Este muchacho creo que va a ser uno de los mejores centrales del fútbol paraguayo. Un fenómeno este muchacho, un fenómeno, la verdad. Ya jugó contra Tacuarí, Y está bien, sacan de la casa, porque vos tenés que vivir con el tema de la casa. Yo no sé si esto es un pretexto que Olimpia no puede incorporar o una brillante oportunidad en contrapartida a darle el lugar a jugadores de la casa. Verdad que sí, la verdad. Y como le dije y te digo una cosa, Arturo, mira, importante. Te digo una cosa, ayer antes del partido le estaba entregando las medallas a los campeones sub-15 que salió invicto, a la sub-16, a la sub-19 que salió tetracampeón, de los cuales Alex Alfonso estaba jugando antes en el sub-19 y estuvo jugando en este lugar. Y fíjate lo que es el nivel de como yo les dije a ellos, ustedes son el presente, el futuro del Olimpia y del fútbol paraguayo, y ustedes son unos bendecidos, porque tienen la oportunidad histórica de estar en un equipo. ¿Cuántos jóvenes quienes están en el lugar de ustedes? Ustedes llevan esta insignia en su pecho. Ustedes van a hacer del Olimpia lo que ha hecho el Olimpia, que es tener 62 campeonatos en total tiene Olimpia entre copas nacionales, locales e internacionales. Vestir esa camiseta es un orgullo. Hagan pesar esta camiseta, y la verdad que se está haciendo un trabajo extraordinario en el inferior con el profesor Luis Monzón, Sosa, todo el equipo que se tiene ahí es extraordinario. Y este equipo empieza a tener una coherencia técnica con el selectivo, donde ya está ahora el profesor, nuestro querido profesor ahí trabajando con Julio también, con Aitor. Se está armando toda una línea futbolística, que desde la primera vaya al selectivo y del selectivo haya una coordinación técnica con las inferiores. Ese es el trabajo que venimos haciendo, Arturo. Y te digo, mira, ayer hablando de esto, Arturo, Independiente, de ese joven, ayer ganamos otra vez 4-1, metimos 15 goles en 4 partidos. Esta es la línea futbolística que quiere el Olimpia, la intensidad futbolística. Yo estoy muy orgulloso de eso. Se cambian los jugadores, ayer cambiamos casi todo el equipo, pero la línea futbolística, esa intensidad, lo que se quiere.
eso está reflejando el Olimpia. Y bueno, eso nos va a permitir, Dios mediante, llegar a un partido crítico como es contra el jueves contra Atlético Goyanense en una forma adecuada. Claro, con Miguel, vamos a consignar esto con Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Para vos como presidente, ganar significa socio, y te dije una vez que el existencialismo muy clásico, en la medida que está entusiasmado el hincha de Olimpia se hace socio, paga, porque es así, una cosa va con la otra. Mira, así mismo, Arturo, le quiero decir algo al hincha olimpista. El reporte de esta mañana que tengo es que hay 15.000 entradas vendidas. Nosotros tenemos que llenar este estadio, tenemos que hacer que explote este estadio. Necesito que se vaya el olimpista, que demuestre su amor a la camiseta. Esto es un partido crítico, durísimo. Hagamos el esfuerzo, llenemos el estadio. Hoy también el tema de socios, creo que hemos aumentado en 2.500 en una semana, estamos en 10.000 socios. 10.000 socios al día y nuestra meta es llegar a 30.000. Para ser precisos con números, estamos con 9.862 socios, el reporte que hoy me pasó Malta. Y ayer hubo una reunión antes donde se está trabajando en el área comercial, cómo hacer, facilitar, escuchar ideas, qué alternativas se tiene para ir mejorando. Escuchamos las sugerencias de los socios, las inquietudes. Hoy tenemos un sistema mucho más robusto, mucho más estructurado, más fácil, más ágil para que el socio se ponga al día. Y se está trabajando en eso, Arturo, o sea, se sigue trabajando. Olimpia va a estar en una mejora continua, permanente, y le escucha a sus socios. Tienen inquietud, a mí me escriben, presidente, tengo este problema, y bueno, humanamente tratamos de hacer todo lo que se pueda para ir mejorando nuestro equipo día a día, ¿verdad? Todo el equipo. También te quiero decir alguna cosa importante, Arturo, ¿eh? Hace 3-4 meses viene trabajando una consultora profesional que está estudiando todos nuestros recursos humanos. ¿Quiénes son los que están trabajando? Me pasan un reporte, dónde hay debilidades, dónde tenemos que trabajar, y sabe todo mi equipo de esto. O sea, Olimpia se va a ir profesionalizando en todas sus áreas. Necesitas a alguien que te represente cuando quieren cobrar. Te lo digo con mucho respeto. Decía, por ejemplo, Gorosito, no quiero ir a la justicia, pero decía, y eso no te dice, Miguel. No. La verdad que no, la verdad que la justicia, tengo mi equipo jurídico, ¿verdad? Está el equipo Julio. No por Julio, no por Julio. No hablo de Julio, que es muy respetuoso y siempre muy atento con nosotros. Digo que a vos te digan, y vos tenés que aceptar sugerencias, Miguel, para decirte que si hablan con vos, con alguien, que respondan cuando viene el reclamo. Mirá, me dirá fácil hablar desde afuera. Yo te digo lo que digo Gorosito, que le tiene mucho cariño a Olimpia incluso. Hola. Esto dijo Gorosito con el cariño que le tiene a Olimpia, Miguel. Miguel, se cortó. Vamos a llamarlo otra vez. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios o plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Subillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Sí, volvemos, Miguel, volvemos. Te estaba diciendo... Arturo, yo te escucho, Arturo. Bueno, está bien, Miguel. Hola, Arturo. Sí, ¿me escuchás, Miguel? Hola. ¿Y después? ¿Qué pasa? ¿Vos me escuchás, Miguel? Te escucho. Ahí me escucha. Bueno, perdón, el problema... Te escucho, no sé. Nosotros te escuchamos, vos. El problema... de señal ahí. Sí, el problema nuestro, te pedimos disculpas por la paciencia que tenés. El tema de que Julio Jiménez sí, asesor, no tramo, son cosas internas del club. Nos dicen más Gorosito, ¿por qué no me dan respuesta? Dice Pipo Gorosito, yo no quiero recurrir a esto, no decía Pipo Gorosito, por ejemplo, Miguel. Y mira, yo le agradezco con la paciencia, le agradezco, estamos trabajando, Arturo, ¿qué te puedo decir? Estamos haciendo lo humanamente posible, estamos haciendo con todo lo que hemos, el legado que tenemos, ¿verdad? Y se está haciendo un trabajo extraordinario, estamos haciendo todo lo humanamente posible por cumplir con ciertas cosas, ¿verdad? También te quiero decir que hay gente que nos tiene que pagar. Caso el tema de el mismo tiene, el Ramón Sosa, que nos vendió, el jugador que él pidió por él, que le dimos. Su club hasta ahora no ha cumplido con nosotros. Tenían que haber pagado en enero.
En enero tenían con la promesa específica que querían este jugador, que es una joya. Le dimos al jugador, está jugando de una manera extraordinaria. Y el club no ha cumplido tampoco con nosotros. O sea, así nomás el fútbol, ¿qué te puedo decir? Daniel Campos nos decía... demanda FIFA. ¿Sí? ¿Van a hacer la demanda? Hola. ¿Van a hacer? Ya está hecha la demanda. Ya está hecha la demanda vía FIFA, caso Ramón Sosa de Gimnasia. Daniel Campos nos decía que tampoco le abonaron a él. Así mismo, la verdad, ellos son los representantes que me pidieron que se le venda, que le dé el lugar, que por favor, que hay gente seria que van a cumplir, que tienen los recursos, que confiemos que esto sí va a salir. Yo le dije, mirá, que el tema de Argentina es complicado, el tema del dólar para llegar acá es complicado. No, pero que sí, que tienen ya la plata, que esto está asegurado. Hasta 6 meses que estoy esperando. Y bueno, ya está el caso en la FIFA, ya está el caso en la FIFA. Miguel, Aguilar el arquero, ¿qué harás? Estoy peleando, estoy luchando porque continúe con nosotros. Hablé mucho, estoy hablando siempre con Alfredo. Alfredo es un gran arquero, estamos luchando. Vamos a tratar de encontrar la coherencia entre lo que se puede y lo que se quiere. Pero un arquero extraordinario, a mí me gusta mucho, estoy muy contento que haya jugado ayer, me puso muy feliz que yo vengo hablando con él. Siempre en la villa nos encontramos, le digo, Alfredo, yo quiero jugar presidente, y sí, y por suerte ayer ya volvió a jugar, y como hablamos con él, fútbol es fútbol, a veces ocurre este tipo de cosas, a veces uno está titular, a veces está de suplente, eso ocurre, pero es un jugador extraordinario, yo lo valoro mucho, y bueno, voy a seguir hablando, seguramente esta semana vamos a volver a hablar con él, yo lo valoro mucho, me gusta como jugador, como arquero, como persona. La preferencia centrales mezclando, porque está la Sudamericana, ya están agotadas preferencias centrales, Miguel. Qué suerte lo que me estás contando. Qué suerte, Arturo, qué suerte lo que me estás contando. Qué suerte. Ahí te brillan los ojos. Pero igual hay que llenar este estadio, hay que irse y llenar este estadio. No hay otra, los tienen que hacer pesar, este es un partido durísimo. Preferencia, pero te voy a decir, preferencia B y C son las que se están agotadas. Falta preferencia A y preferencia C. Las agotadas, rectificándome, preferencia B y C. Faltan preferencia A y faltan preferencia B, Miguel. Perfecto. Llenemos el estadio, señores. Vayamos a hacer pesar la localía. Es un partido clave, un rival complicado. Según lo que entienden algunos, me dicen, este rival va a ser posiblemente uno de los más duros de todo lo que podamos encontrarnos. ¿Y ya sacaste tu cálculo cuánto van a recaudar? La verdad no, pero como te digo, ojalá que lleguemos a $150,000, una cosa de esto, ojalá que lleguemos a esto. Claro, y vos querés las dos cosas. No veo los números, Arturo. Vos ves los números, Miguel. Vos me decías a mí, lo deportivo, no. Vos, se llenó preferencia, aleluya, decís. A vos mismo hablaste de 10.000 socios y querés 30.000. No va a poder vivir si no tenés el dinero para pagar la deuda y los compromisos, Miguel Cardona. Yo sé, y estoy peleando, Arturo, ¿qué te puedo decir? Estoy peleando con todo lo humanamente posible. Olimpia tiene una erogación mensual de $1.100.000 para sostener el club. A cada fin de año hay que generar $7.700.000. Y bueno. Fuera de eso tenemos demanda FIFA con sentencia firme por $11.230.000. 11.230.000. Con sentencia firme. Entonces, por eso el jueves pasado he convocado a reunión de comisión directiva. He solicitado la conformación de una comisión específica para el tema de FIFA. Esa comisión, les pedí a mi comisión, me aprobaron, me autorizaron a que conforme una comisión. Me he reunido con 2 socios expectables que están dispuestos a ayudarme y que ellos van a coordinar esto, que son Ricardo Doria y Óscar Vicente Escabone. Con los dos me reuní el viernes a las 8 de la mañana en mi casa. Hemos hecho un plan de trabajo. Hemos revisado los casos y obviamente vamos a tener una estrategia para cada uno de estos. No es fácil, es muy difícil. Pero vamos a trabajar, lo que nos queda es trabajar, armar equipos de trabajo, ir armando
una estrategia para cada uno, esto y con mucha prudencia, con mucha paciencia y con el esfuerzo, porque cada uno hicimos inclusive una lista de gente que vamos a ir tocando y vamos trabajando, estamos trabajando, volvimos a hablar con la gente, hacer una emisión específica de bonos, destinada en una cuenta fiduciaria solamente para los casos FIFA. No van a ser utilizados para los gastos corrientes. Le dije, déjenme a mí, yo voy a batallar con los gastos corrientes del club. Voy a remar, voy a pelear y hacer lo que sea, pero ayúdenme en FIFA. De acá a fin de año tengo que generar 20 millones de dólares para salvar el club y para sostener el club. Ayúdenme ustedes con lo de FIFA. Y sumá 1.100.000 por 7 te da 7.700.000. Y en FIFA tengo 11.230.000. Estamos hablando de 19 millones y pico de dólares, Arturo. Entonces, ¿qué les pedí? Vamos a ser creativos. Ahí mismo le llamamos a la gente, a nuestra estructura financiera, decirle cómo se pudiese hacer una emisión específica de bonos. Y posiblemente vamos a llamar a una asamblea extraordinaria para autorizar esto. Así como se hizo una vez la emisión de bonos para aquel que quiera hacer una asamblea extraordinaria. Y que estos bonos estén en una cuenta fiduciaria que no se puede tocar para otra cosa que no sea el destino de FIFA. Entonces, sobre eso estamos trabajando, tenemos un plan de acción. Vamos a trabajar sin parar. Hay mucha voluntad, hay mucha ímpetu y muchas ganas de ayudar al club. Y acá no es el tema que 1 o 2 personas van a poner la pata. Acá se va a trabajar en el tema, donde van a ver cabeza de serie. Eso queremos armar, Arturo. Ahora, Miguel, el tema que estás hablando vos, con la reunión también que tuviste con los socios vitalicios, ¿verdad? El de los socios vitalicios fue otra cosa. Los socios vitalicios darle un pantallazo de cómo tomamos club. ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo se tomó con 53 millones de dólares el acta del corte? De cómo se hizo esto con cheque por 19.500.000 dólares. Que conozcan todo. ¿Y cuál era cuando tomé? ¿Cuánto se le dio a los jugadores? 6.400.000 dólares de sueldo atrasado. ¿Cómo se fue estructurando? ¿Cómo se fue trabajando? ¿Cómo empezamos a pagar los salarios? ¿Cuál es la plantilla nueva? ¿Cuáles son los casos FIFA que tenemos? ¿Cuáles son las estructuras y también la estructura de premios nuevas? Yo soy transparente, le muestro toda la realidad y con números. No hay nada que esconder. 6.400.000 dólares, Miguel, se le debía al plantel. Fuera todo de FIFA y 6.400.000 de plantel. Así mismo, 9 meses de atraso. 9 meses de atraso. Premios y sueldo. 9 meses de atraso y premios atrasados. Y sobre eso se fue trabajando. Y caso por caso, como le dije a ella, fíjense, ¿qué vacía? Si a un jugador le debes X tiempo, no se pueden ir, te quedas con la deuda. Yo no quería que vuelva a ocurrir otro polenta. Se querían con la deuda, igual le teníamos que seguir pagando, fue por los contratos con demanda FIFA. Tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario, 1 por 1 fuimos hablando. 1 por 1, por cada jugador, a veces ellos me derivaban con sus representantes. Se fue haciendo un trabajo de ir ordenando el club, ir estructurando. Y fue un esfuerzo muy grande. Y fíjate ese Olimpia hoy, estamos trabajando, estamos por el camino correcto, sufriendo. Miguel dijo... Viene una demanda, viene otra. Chovato dijo que hay que tomar un cafecito con Polenta, hablar con él, que está dispuesto a irse, dijo Chovato. ¿Se cortó otra vez? No se cortó, pero no tengo nada que decir con eso, Arturo. ¿O no querés responder? Eso no tengo nada que decir. ¿Eh? No quiero que y pues yo que te tengo que preguntar, Miguel, lo que nos digo a nosotros. Que soluciones concretas, no quiero responder eso, yo no tengo nada que responder, ya lo dije, bueno. Hay que tomar cafecito, hablar con Polenta, ir a hablar, eso es lo que dijo Chovato, ¿eh? Ahora vos decís, vos no querés dar respuesta a esto. Ahí está su respuesta, el silencio. El silencio, tu respuesta, Pío Miguel. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada que decir. Está bien, pero yo te pregunto el silencio. El silencio, es decir, Miguel Carrona responde con silencio a lo que dijo Chovato. El silencio, esa es su respuesta. Esa es su respuesta. Bueno, del partido, de lo que viene, ¿te va a discursar, como siempre te digo, con los muchachos, o le dejas ahora que toman vuelo futbolístico y casi no te va a la villa? No, estos partidos voy a estar firmes, sí o sí.
sí o sí. Saben que vamos a estar, vamos a hablar, vamos a mirar, voy a escuchar a Julio, me gusta muchísimo al terminar los entrenamientos, caminar por la cancha, hablar, me cuenta esto, toda la estrategia. Seguramente vamos a ver los videos de Goiânia, que dónde tienen fortaleza, qué debilidades tiene, cómo están nuestros jugadores, cómo se recupera Walter, porque ayer vi que tenía al terminar el partido que tiene un corte, no solamente un golpe, Walter González, entonces le quiero tener a todo, que todo el equipo esté, con todo el plantel, con todo el equipo. Este es el Olimpia descansado, Arturo, este es un Olimpia diferente. Fíjate, el Olimpia veníamos en febrero, cada 3 días jugábamos, estábamos destrozados físicamente, con lesiones, expulsados, amarillas. Contra todo eso fuimos batallando y llegamos hasta acá contra todo, contra viento y marea. Contra viento, pero fíjate la línea futbolística, mira Arturo, mira la intensidad de este equipo, lo que es. Y cambiamos casi todo el plantel, pero no se pierde la línea. Lo que jugó ayer Tucu, bueno, Alfredo, que hizo un gran, como siempre, Tucu, lo que hizo Antolín, Tito, Ale, William, Santi, Recalde, la verdad. Fíjate lo que es este equipo, Arturo. Yo estoy muy optimista que vamos a luchar muchísimo esta Sudamericana y de clausura. Es un equipo de Olimpia que viene descansado, está mucho más estructurado, con una línea futbolística. Mis jóvenes también han crecido muchísimo. Y bueno, está bien, Miguel, está a la espera del partido. Ahora ya las entradas se van agotando de a poco. Se llegó a 10.000 socios. Hablaste de 19 millones. ¿Cuánto es hasta fin de año? En total, la suma... 7.700.000 más 11.200, estamos hablando de $19.500.000. ¿Tenés que tener en diciembre? Para diciembre. ¿Y eso vos no está en tu celular o en papelito? Tengo mi celular. Ahí tenéis, mirá. Y en mi computadora. Y tienen ellos y les presentan los socios. Me he reunido con los vitalicios, me he reunido con las peñas, me he reunido con todos, con mi comisión directiva, todos van conociendo, transparente, los números hay que transparentar. Ya no volver a decir que esto era una deuda de tanto y después encontrar una bomba nuclear decía una deuda, después que la deuda hay que transparentar, hay que contar la realidad de la deuda. Bueno, tu palabra tiene dedicatoria. Le mostré el acta. Estás con dedicatoria, Miguel. Esto es con dedicatoria lo que estás haciendo. No, yo no es con dedicatoria, es con transparencia institucional. Está bien, pero diciéndole a los muchachos, estoy haciendo cosas que no se hicieron. Yo ya dije en la asamblea, revisá mis palabras en la asamblea. Está bien, hay cosas que ya no querés, está bien. No vamos a sacar... En la asamblea, ya lo dije en la asamblea públicamente, cuando me retaron todo, no importa, públicamente dije mi postura. ¿Y qué es lo que te dijeron? Públicamente. ¿Te mandaron a la M? Algunos a las 12 y me mandaron a la mierda el día de la asamblea, como en ese momento vicepresidente decía que no está de acuerdo con la contratación de estos jugadores, que no está de acuerdo en que se emitió $19.500.000 en cheque adelantado. Todo eso ya lo dije, o sea, no hay nada que esconder acá, Arturo, todo es transparente, la política es transparente. Y bueno, así... Mi política es transparente. Está bien. Bueno, Miguel, estamos cerrando esta charla, el partido es el jueves, y después si Olimpia pasa, primero por etapa, como decís vos, vamos por esta, vos decís primero, pero batalla a batalla, Arturo, batalla a batalla. Bueno, y para cerrar por curiosidad, cuando caminas con Cáceres, ¿en qué hace? ¿En el Olimpia o en la Villa? Y él, ¿qué le pregunté y qué te responde? En la Villa, caminamos con él, con Paco, damos vuelta a la cancha, terminar el entrenamiento, me dijo esto, mira, Presi, mira cómo estamos, esto estamos así, este jugador estamos así, bueno, y me va contando su estrategia, me gusta, me alimenta el alma. Está muy bien. Me alimenta el alma. Cerramos con algo que arrancamos. ¿Podés repetir qué es el matrimonio, Miguel Cardona? Híjole, qué tarea. El matrimonio... El aprendizaje, espérate a decir, yo ya aprendí, Arturo. El matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Brillante. Hasta otra oportunidad, Miguel. Gracias. Soy un buen alumno. Gracias, Miguel. Adiós. Miguel Cardona. ¿Cómo agarró? ¿Verdad, Francisco? Hola, Arturo, ¿qué tal? Saludos para todos. Sí, el aprendizaje a vivir. Pero ¿cómo agarró rápido, Ya que tiene... Sí. ¿O vos dudás? No. ¿Vos dudás? No. ¿Vos dudás? ¿Vos dudás? Solo que del dicho al hecho hay una gran distancia, ¿verdad? ¿A quién le decís? No, digo eso. No, mientras vos apliques, mientras le digo a la audiencia, mientras vos apliques esto,
vas a tener mayor comprensión de partes. La mujer o el hombre, no digo que hay que ser machista, la mujer misma te puede tener así. Es decir, la mujer puede pensar esto. El matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. No es solamente él. La mujer puede tener la misma interpretación que el hombre. El matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Brillante. Hasta otra oportunidad, Miguel. Gracias. Buen alumno. Miguel Cardona. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá, acercate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000-76-527. Con Financiera Solar si se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021 211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Me gusta, Víctor, hacernos el favor para que ponga en Twitter el niño. ¿Cuánto es la deuda precisa? Dijo 19.320.000, dijo. Puede retirar al aire. Entonces, sí, para que sepan. Sí. Lo que sacó es puntual. 20 de aquí a fin de año. No, es 20, casi 20, dijo. Casi. Debemos 7 meses, no es 7 meses, si pagamos 1.100.000 por 7 meses tanto, a esto se le agrega tan y da esto, dijo. Sí, un cálculo exacto. Con un número exacto, Dios, sí. Eso es lo que Olimpia tiene que pagar. Que pagar para diciembre, decía. Y que ahora el pedido que le hace en este caso a los socios a los cuales se acercó Doria y Escabón es que se vea la forma de los montos FIFA cancelar a través de un organigrama que van a hacer, y él se va a encargar de batallar el costo diario del club, es decir, los sueldos y todo lo que tiene en las cuentas corrientes. Que toman un cafecito, el silencio respondió. Sí. Eso se llama cuando el silencio habla. Esto se llama técnicamente cuando el silencio habla. Si no te contesto es porque no. Por eso se cayó. Implementó Cardona, en el caso de otro vato que puede tomar un cafecito con polenta, cuando el silencio habla. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari Shell, porque lo que cargas importa. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio médico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717. Síguenos en redes como @AsismedPY. Miguel Cardona, Gustavito está buscando. Exacto, dijo. Y entonces él le manda por mensaje al que le pregunta ¿cuánto es la deuda? Por eso le dije papelito celular, papelito del viejazo, ¿verdad? Una manera de decir. Pero le manda ahí y le dice, sacó exactamente de Miguel Cardona. Exactamente. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones para todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o si tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresá a pluscar.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Eligeo. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Olimpia
tiene una erogación mensual de $1.100.000 Sí, para sí. sostener el. A cada fin de año hay que generar $7.700.000. Y bueno. Fuera de eso tenemos demanda FIFA con sentencia firme por $11.230.000. ¿La suma cuánto sale? 11.230.000 es la suma de sentencia FIFA. Por $11.230.000. Lo que ya está sentenciado y que tiene que cuánto? pagar sí o sí. ¿Más diciembre? Y después lo que decía en realidad antes es que para un cierto tiempo hay que generar 7 millones y algo, que está al comienzo del... 7.700.000 es lo que tiene que pagar a fin de año de 1.100.000 por mes. 1.100.000 por mes. Tenemos que cumplir esto. Y después está el resto. Ahí está. ¿Estás entendiendo? Sí. Es 7.700.000 hasta diciembre. Ese es el presupuesto institucional del club. 1.100.000. Lo otro es sentenciado FIFA. Sí o sí tiene que pagar ¿cuánto? $11.230.000. Lo que ya tiene sentencia. Y sí, y después puede porque puede ir apareciendo más en el camino. Lo que hoy tiene sentencia, Claro. 11.230.000. Eso es lo seguro que tiene que pagar. Casi 20 millones, digo. No, pero la suma Claro, total. porque se suma el Claro, presupuesto. claro, más el presupuesto y todo eso. O sea, Olimpia de aquí incluye a- dentro de sus No, ya sé, deudas niño, lo que es el para que presupuesto del tengan pago. una idea en Olimpia, es muy preciso, por eso no le suplico al niño que ponga, porque es muy preciso. No dice cerca, te tiene exactamente lo que tiene que cumplir. La sentencia FIFA da esto. No digo todavía que puede ni más. Claro. Porque se cree que si viene una sentencia FIFA de algo, a lo mejor no llega para fin de año, tiene que ser posterior, enero, febrero, marzo. Terrible, terrible. Con CNT, los mejores premios, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 500 millones, una Mitsubishi Montero y una Toyota Corolla Cross por solo 10.000 pelis CNT Cheporemoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tenemos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, Miguel Cardona, tenemos que ir al porcentaje. Hoy lo de Cerro, lo de Aquino, mal lo de Aquino. Mal lo de Aquino. Esos gestos. Yo voy a decir una cosa. Alguien tiene que decirle en Cerro, independiente de lo que él considera una injusticia, si la pelota salió o no salió. Hay una escena que Aquino va y le reclama, y se acordaba Víctor de una de Gómez, en la esquina del área grande de Martín Silva. Sí. Le encara nariz a nariz a ella y después viene la reacción de la expulsión, que lo incluso llega a tocar porque la pelota no sale, ¿verdad? Sí, no salió la No pelota. sale la pelota. Estaba sobre la línea. Pero el error del asistente, esa pelota no salió. Genera la reacción de Aquino. Teniendo razón Claudio Aquino, él ya venía con los nervios de la anterior, que le hizo un reclamo. Él llevó su estado emocional a esta, que consideró una injusticia. Es decir, en ambos casos Claudio Aquino sintió una injusticia. Sí. Entonces reaccionó de esa manera. Casi le tocó, más. Le toca así, ¿no? No le toca la No, pero no, es que le empujó. Porque en ese momento viene Blas Cristaldo, y lo retira él. Si Blas Cristaldo no estaba, vaya a saber lo que pudo haber pasado. Y Aquino reclamó con razón el caso de esa jugada. La otra vamos a discutir. Carrascal, la de, ¿cómo se llama? Carrascal y Rivas. Pero cuando reacciona Rivas lo pulsador. echa correctamente el árbitro. Sí, sí. Claro, No. cuando le produce ese tipo de reacción a Aquino y se va. Eso el ref lo tiene que echar. No tenía otra. El enojo es por un error arbitral, pero no se justifica lo que hizo. Claro, el después VAR. cuando termina el Habló partido, de más aplausos, después dijo que estaba todo comprado. Que aparte ya teniendo la amarilla él siguió. Bueno, Sí, por yo, eso. yo estoy tomando algo en la cancha y vos haces ese gesto, yo te puedo tirar uno. Está mal. Y ese va a ser una reacción a una acción de Claudio Aquino. Él como salió de la cancha, ofendió al rival, al adversario, a la hinchada, a todo. El ambiente que se vivió de entrada
Ya fue denso, Vito. Vos estuviste ahí con Diego Villalba. Sí, Los dos sí. estuvieron. Sí, fue. Diego fue y vos raro. estuvieron. Chiqui Arce hizo un gesto también. Sí, a la gente de Libertad que le gritaba. Le sacó el dedo del medio. Fue algo rarísimo, algo sorprendente. De arriba de preferencia le gritaban a todos los jugadores. Menos todo. al arquero. Menos a Muñoz sí, aplausos, reconocimiento. Pero por en la por cancha Libertad. cuando estuvieron Lucena y Alan Benítez, los hinchas liberteños, para ellos. Sí, a ellos le Claro, porque dijeron no- algunas cosas porque no salieron bien de Libertad. Claro, pero Ni Alan también ni le Lucena. dijeron, no, Sí, ya sé sí. que Libertad es inocente en eso. No, de todo le La gritaban. liberteña tampoco es De inocente. todo. Le dieron con todo a Alan Benítez y a Lucena, los hinchas. Y después aquí no produce lo que produce, así. Después tiraron, coño, tu cebolla. Cebollón. ¿De dónde Dos, empezó a sacar tres cebollón, cebollones, niño? Porque ese es el nombre. Cebollón. 3 veces antes del Y partido. normalmente ¿Y qué es lo que es el cebollón? meten ¿Cómo los es? huevitos, porque ahí no hay control. ¿Cómo? ¿Y cómo? En el huevito, porque difícilmente el Será, policía te mete será. la mano allí. Va a tener ese huevo. Y como Ah, es Paraguay ese huevo. Hay sí, dos pronto ahí que va a ser. cebollón O caramelito y meten allí. ¿Y ¿Y qué qué es cebollón? cebollón? Yo vi hinchas cuando llegan al estadio se meten allí. Está bien lo que dice el niño, lo dice ¿y eso tiraron cuántas Y ahí veces? meten también su cosito para fumar y compañía. Sí, ahí meten su huevito. ¿Cuánto tiempo? Y después vino la Guardia de Seguridad a decirle que se calme. Fue 10 minutos antes del partido. Antes, y después entraron los guardias de seguridad, los que estaban en chaleco verde y se calmaron. Porque ahora la rivalidad no es solamente Olimpia, Libertad, Libertad, Olimpia. Sí. Ahora aparece otra rivalidad Sí, fuerte, sí, Libertad, Cerro, Cerro, Libertad. Así es. Ese va a ser otra rivalidad después de lo que pasó ahora. Esto que pasó es terrible. Esperemos que no haya represalia en la olla cuando jueguen. En serio digo. Terrible, o que estoy diciendo un Sí, disparate. no, porque el ambiente fue raro, traspasa lo del no. folclore. Traspasa lo de la gastada, la cargada, que de repente uno sabe a lo que va a la cancha pero o se si yo pone. te digo Pero así, pasa ya a otro plano. Uno entiende que las definiciones de este no tipo solamente son lo de también, pero El también lo de- final, me parece que el hincha, trabajo. el hincha de Cerro del Cuerdo se dio cuenta que su equipo no funcionó y criticó más a Aquino por lo que hizo que Sí. la situación propia del Sí. gesto. Vi Completamente. mucho comentario en el después y Completamente. hay muchísimas críticas hacia Aquino. Es más, El Cuerdo que no se deja llevar por el arbitraje de esto y no vio solamente este partido y los minutos lo que pasaron allí en 20, 30 minutos, es el equipo que no funcionó 11 contra 11, no Así generó es. una situación de gol. No pateó En los al últimos arco. dos partidos, Cerro no la pateó al única arco, llegada estando fue 11 el contra disparo de Borja en el partido pasado, en dos partidos, porque mete los dos partidos, que le llevaron a Libertad. Fue el único partido donde a Borja pateó y que desvió Silva. En dos partidos, una llegada a Libertad. Hay una cosa, Jorge, le di a José Olite, que es muy respetuoso porque nos conocemos hace años, a la familia de José Olite. No hubo problema con la gente de Cerro, no, José. Yo te iba a decir, José, lo siguiente. Diego y Víctor estuvieron cuando hinchas de Libertad, señora, tiene la grabación Gustavito, señora José Olite, le decían de todos los jugadores de Sí, Cerro. sí. Por eso Chiqui Arce, dice Víctor o Diego, le saca el dedo del medio. Y al final en conferencia Chiqui se acuerda de la situación porque menciona él que hay gente que en vez de festejar está Pero insultando a no, los cuando jugadores. llegaron, cuando Cerro Sí. llegó, y señora, Sí, estaban a mi lado. eso te digo, Consolite, nadie inventa nada. No hubo problema entre hinchada de Liberteña contra Cerro y contra Libertad. No. Lo que tenemos que hay que tener cuidado es que pueda haber después. Pero cuando Cerro entra, la señora, las cosas, la mujer, se escuchó, o miento. Sí, de todo le decían, a todos los jugadores menos Muñoz. Y De eso, todo, José, vos tenés que saber, esa fue la previa, por eso Chiqui dijo. Sí. Porque tú, dijo. Sí, pasa que ellos tienen que Arrancó, pasar de pero la entrada de la son reglas calle. de juego, Víctor. No, Esas son claro, reglas de sí, juego. ¿Para totalmente. qué Los jugadores la saben que le van a gente? insultar. No. El Joven, insulto es muy normal, ¿para qué le hacen caso? O sea, no Neni entiendo. Caniza. El técnico, los jugadores, Pero ¿para qué hacen ocurre caso? que si hay una señora que... ¿Vos estuviste ahí? Sí. Estaban todas idas, ¿verdad? Sí, sacadas estaban, por eso me pareció ¿Y llamativo. señoras grandes, vieron? Sí, eran señoras ya de 60 por Si vos arriba. me decís un Sí. nombre, si vos me decís un nombre, Denis, yo te iba a decir, ¿pero qué tenía que hacer la señora ahí? ¿Por qué pidió señora, el marido, el novio, los lagares, vení para acá? Dice Denis Caniza que eso está bien, pero es señora, es normal, pero ¿qué tiene hubo que ver, grito, Arturo? Tiene que hubo ver. grito de O todo. sea, ¿Para qué le hacen caso a la ellos señora? comparten con eso, Denis. Cada uno Pero que haga yo- su trabajo. no, está que bien, el yo entrenador sé. haga su trabajo, que los jugadores hagan su trabajo. ¿Cómo te dije a una señora? ¿Qué te dijo una Y señora? no sé, yo no le hago caso, pero seguramente me habrán gritado muchísima En México, gente. cuando Claro. llegaron, Pero él vive acá, Denis Entonces, Caniza, no entonces, dice más. el hincha se tiene que ir ahí calladito, tomar su tereré, no gritar, por favor, ahora de no gritar porque están los jugadores muy Es la sensibles, realidad, los técnicos no
Claro, por favor, que no es la guerra nervio. No, con la señora esa que le estaban diciendo. ¿Sabes qué pasa? Era porque chequearse hizo lo que hizo. No está bien que puteen, pero los jugadores tienen que tener mentalmente la fortaleza. No se puede con Denica. No se pueden dejar llevar los jugadores por Claro, grito porque- de señora. Y ahí yo... No vas a ver obra de ópera, nada de eso, te dan la cancha de fútbol. Miren la por lo que dice Denica. Ayer, por ejemplo, en la conferencia nacional, hay una señora que siempre ahí. Sí, también esa señora. Está siempre ahí. A mí una señora me dijo, termino porque yo no quiero hablar más de mí mismo con vanidoso. Me dijo una señora, ¿qué le hizo Nacional? Porque usted le odia a Nacional. Suyo, señora grandecita, veterana, y estaba el marido. Se sienta ahí. Y me dijo, usted le odia a Nacional? Señora, usted puede decirme que yo soy injusto con Nacional, pero que no diga que le odio. Me encaró, será, en la cara. Y ese partido terminó 4-1. Nacional le ganó 4-0 a Olimpia. Recanate el presidente de Olimpia. 4-1, 4-0. Terminado el partido, la dedicatoria fue terrible. Terrible. Pero como dice Denis Caniza, no le hubiera respondido Arce, se hubiera callado. Yo creo que el jugador o el atleta o y el cuerpo técnico tienen que estar exentos de lo que pasa afuera con el hincha. Obvio, imposible no escuchar, pero reaccionar es darle otra vez el motivo o darle otra vez, dejar en punto suspensivo esa situación allí. Que no pase a la violencia, obviamente. No, claro. Es cierto, o sea, que si te llegan a tirar algo o ya te agreden, ahí cambia, porque es parte hasta inclusive, pero lo que yo no llego a entender es cómo un atleta de alto rendimiento se puede sacar con una situación. Es cierto, uno dice las revoluciones están a 1000, pero lo de aquí no, la inteligencia emocional le termina traicionando, y no solamente ahora en este partido, en varios partidos donde la pasada se tomó con Roberto Torres. Sí, en un partido, por una situación de... No hay necesidad, el técnico cumple su función, él cumple su función como jugador y tiene que haber hasta en una situación de respeto. Pero si el técnico no le dice, Arce le habló a Jam, no sé quién qué idioma quiere que le hable en portugués, dijo. Aquino también tiene que hablarle, Francisco. Sí. Pero si Arce hace dedo el medio y dice José Olite, no van que se vayan a la misa, entonces la puta. Arce respondió. ¿Vos viste eso? Sí, yo vi. Le tuvo que decir algo que le moleste demasiado. ¿Y qué es lo que le dijeron que le moleste? No escuché, porque era la gente que gritaba de hacia preferencia, la parte de arriba que daba hacia... Al pasar ahí gritaban... Sí, ellos pasaban por ahí. No, las mujeres estaban al lado mío, que yo estaba hacia la entrada a preferencia. Y eran 2 señoras mayores. ¿Y qué de todo? Y de todo le gritaban. Sí, 2 varones. Se fueron para descargarlo. Y sí, probablemente, y se fueron para eso. Y se fueron para eso. Porque esperaron luego para entrar a preferencia. Pero es una situación que se puede dar normalmente, o sea, no digo normal, porque no está bien también normalizar eso, pero se fueron para... Pero pasa en la cancha. Pasa en la cancha, justamente. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresá a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico, buscas un Tata, el más grande de Asia de Voltán, Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11,900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelto, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Petá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrutes un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Antes de que ocurra el episodio con Aquino, hay una imagen que la vi en vivo y después me tomé el tiempo de volver a ir a revisar.
Y efectivamente Arce en un momento dado, ya cuando Aquino estaba acelerado y empezando a hablar, sí se levanta o estaba ahí al borde del área técnica y le grita Claudio, y le hace el gesto de tranquilízate. Yo vi el de la mano, cuando le baja la mano, pero no entendí si era por eso pero le baja. Consecuencia de lo que le dijo Víctor de Gómez. De la primera Gómez. protesta. De la primera, exacto. De la Antes de primera, todo el- él viene caminando, acá viene, mirá, acá está Aquino, acá el refre. Ahí le dice lo que le dice, ¿es verdad? Sí. A lo que dice Francisco. Después viene acá y se registra lo de Pulpito Duarte. Al renglón, como se dice, seguido. De aquí viene acá. Y ahí se va, aquí no se le arma. Es decir, hizo 40 metros. Sí. En un minuto, Un hizo, minuto. hizo, a lo que dice Francisco, Sí. 40 metros, lo que le dice Arce Callate, Tranquilízate. porque le encara nariz a nariz, cara a cara a Méndez. Y después viene acá, hace el pulpito, que la pelota no sale, tiene razón, la pelota no salió, van Aquino y a reclamarle al asistente, es verdad, error arbitral, error, lo que no dice que vos, eso no hace que vos le digas lo que Claro. le dices. Claro, Son cosas claro. distintas. Sí, sí. Es verdad, Benny Caniza, ahora va a hablar como jugador vos. No, es verdad. Pueden cometer una injusticia y vos sentís que cometen una Claro. injusticia. Ya había dos jugadores. Sí. ¿Cuántos estaba afuera ya? No, Uno. estaba con 10 Cerro. Estaba con 10 Cerro. Estaba con 10 Cerro. Y ahí le echa. Y un jugador tan importante como Aquino, y con la experiencia que tiene Aquino, que le pase eso a él, realmente eso es lo que se reprocha en él, ¿verdad? Porque es un jugador demasiado importante para Cerro Porteño. Él mismo tiene que saber que es importante, que no puede ser expulsado en un partido tan importante. Por eso lo que nosotros reclamamos y le decimos las cosas que hizo mal Aquino. Pero Bla, cuando le saca a Cristaldo de la cancha, le estira. Y es más, Y Arturo. él se da vuelta y vuelve. Y es más, Arturo, la gente de Libertad muy bien, porque hubiera reaccionado de otra manera cuando hizo el gesto. No le tiró nada, porque muy fuerte fue el gesto de Aquino. Si yo era Aquino, hoy en día tiene que estar pidiendo disculpas. ¿Qué? Tiene que estar pidiendo disculpas Aquino, porque fue muy fuerte el gesto que hizo hacia la gente liberteña. Eso no se hace, yo nunca he visto un jugador que haga eso. Si el presidente Zapata dijo delincuencia diligencial, le está diciendo aquí, no tenés razón. Si Zapata dijo lo que dijo, no va a pedir disculpas aquí, no. Pues no trae Gustavito lo de Zapata. bala. Claro, te está diciendo Zapata, esto es una delincuencia, y va a decir aquí, no, escuchen. Esto realmente raya lo absurdo. Este árbitro tenía que tener la camiseta del rival, que jugó para el rival. Y nada más, el rival es un gran equipo, pero no es un gran campeón, porque como salió, mancha todo. Contra 8 no podían ganar, y eso demuestra la grandeza del Club Cerro Porteño y la delincuencia del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Estamos con el árbitro José Méndez. ¿Cómo te va, José? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludo también a tus compañeros en la mesa. ¿Hace cuánto que te dedicas al arbitraje? Que tenés arbitraje de primera, perdón. Desde el 2014, soy el primera edición. ¿Cuántos años? 2014, Pero vos sos joven, ¿qué edad tenés vos, José? 38 años. Sí, ¿y te metiste en esto por qué? Del arbitraje. ¿Por qué decidiste ser árbitro? Siempre me gustó el fútbol a mí, Arturo. Cuando estaba en el colegio llegué a jugar en un club de la Liga Luqueña. Luego por situaciones ahora me dejé y me hablaron del curso de arbitraje y me metí en esto. Sabía lo que te ponías siendo árbitro, ¿verdad? Sí, sabía. No, aquí en cualquier parte del mundo estamos hablando, ¿eh? Sí. No, sé que es una profesión difícil, pero creo que llega un momento en donde estamos para poner fecha a todo. Bueno, contanos con relación al partido, porque te hiciste, vos sabías lo que te exponías. ¿Este fue el partido más difícil en tu carrera en primera? Sí, realmente sí, un partido difícil, más todavía por la calidad de los equipos que se enfrentaban en el momento que se enfrentaban. Prácticamente una final anticipada, eran los dos equipos que llegaban con posibilidad de campeonar y se cruzaban una fecha antes de la finalización del torneo, ¿verdad? Creo que fueron los dos mejores equipos del torneo. Como árbitro también muy feliz por la designación en primer lugar, ¿verdad? Por la confianza de la comisión de árbitros que me designó para este juego tan importante. Creo que también es fruto de la regularidad con la que estoy viniendo, ¿verdad?
que creo que comenzó el clausura pasado ya, con la designación de la Copa Paraguay, de la final de la Copa Paraguay, ¿verdad? Y ahora me toca este partido, creo que el más importante de mi carrera hasta el momento. Sí, ¿y el partido en sí? Bueno, el partido creo que, como árbitro, siempre esperamos que en un partido de esta magnitud terminen 11-11, ¿verdad? Sí, sorprendido luego por las expulsiones que ocurrieron en el segundo tiempo, ¿verdad? Pero totalmente tranquilo de que las decisiones que yo tomé fueron claras, fueron muy claras, y fueron situaciones que los jugadores mismos fueron los responsables de los incidentes que ocurrieron. Ahora, vos fijaste la televisión, sos de aquellos que internamente después observás una imagen, la pelota en el saque de costado no salió y te reclama Duarte. ¿Eso es un error del asistente? Yo creo que, para decir si salió o no salió, creo que el ángulo de la cámara que muestra no es la correcta. Si ustedes se observan bien, el asistente está sobre la línea misma en el momento de sancionar. Creo que el ángulo correcto sería una cámara sobre la línea de banda para decirte no salió, sí. Ah, bueno. Ante un ángulo inclinado yo voy con mi asistente 1000 por 1000. Sí, se entiende, es lo que está diciendo. Es decir, vos, te dice, acá hay un beneficio de la duda, vos querés una imagen que te diga, esta es. Sí, si alguien contundentemente me dice no salió, yo le diría mostrarme una imagen sobre la línea. Está bien. Mi compañero está sobre la línea, es la imagen que él tiene. Vos le das el crédito a tu compañero, al asistente. 1000 por 1000. Muy bien. Cuando va el reclamo, Aquino te dijo de todo, pero usando términos bien común. Es decir, te dijo de todo significa cosas irreproducibles. Después de la expulsión, sí. Dijo muchas cosas. Después de la expulsión, después de ver la roja. Después de ver la roja. Y te gritaba y te gritaba. ¿Y qué te decía? No quiero mencionar por radio porque hice mención en mi informe de todo lo que dijo. Y le comuniqué yo a Patiño que iba a informar todo lo que él mencionó, porque Patiño estaba al lado de él en ese momento. Y es decir, términos groserías. Hizo referencia a tu honorabilidad, a temas monetarios. Bueno, a temas monetarios. Te tocó el honor. Yo creo que a cualquier persona le va a tocar el honor lo que dijo. No, por eso te digo, José, te tocó el honor. Te trató de, eso es lo que se entiende, sin que vos lo digas. Sí, por eso cuando sale aquí no hace gesto de billete, ¿cómo se llama eso? Comprar. Eso es lo que hace el gesto, que vos lo has visto después. El gesto con las manos. Sí, sí. Eso viste vos cuando se iba también, ¿no? Sí. Porque Blas Cristaldo, hasta el momento que él sale del terreno de juego. José Méndez cuando el propio Cristaldo lo aleja. Sí, aparte de eso, hay un momento en el que el jugador me clava el dedo varias veces en el pecho y luego golpea mi mano. En las imágenes se nota claramente que realiza eso. Yo hice constar todo lo que pasó por la televisión, hice constar claramente en mi informe, que es lo que todo el mundo observó. Sí, el dedo. Sí. ¿Te llega a empujar? Golpea la mano. Golpea. Llega un momento en donde el jugador prácticamente queda cara a cara conmigo y yo trato de tomar distancia, retrocediendo y extendiendo un poco mi brazo, ¿sí? En ese momento donde golpea mi mano, en las imágenes está muy claro lo que realiza el jugador. Ahora, José, los instructores qué te dicen? Que si vienen a atropellarte, vos te quedes, no vayas a retroceder, te quedás, así hiciste. Sí, yo por lo general suelo quedarme ahí porque nadie espera que un jugador venga y haya un contacto físico, ¿verdad? Creo que ningún árbitro espera eso. Por lo general yo suelo quedarme quieto y si necesito hablar del jugador lo hago, porque en ese momento yo estuve hablando con Patiño, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? Donde aquí no se acerca por un costado y me toca el pecho y se queda muy cerca de mi rostro. Sí, se queda muy cerca de mi rostro y yo retrocedo y extiendo un poquitito el brazo más o menos para tomar distancia de él. Pues ahí donde él golpea mi mano y ahí creo que ingresa Blas Cristaldo y lo retira.
cualquiera fuese en las circunstancias, si vos recibías un golpe, vos no ibas a poner defensa. ¿Cómo? Que si él llegaba a tocarte otra parte del rostro, vos pudiste haber reaccionado en tu mente en ese momento. Había que estar frío, él, porque vos podés reaccionar si se sobrepasaba. No, reacción de parte mía, no creo que yo estaba muy tranquilo, estaba muy consciente de lo que estaba pasando, sí. Traté de mantener la tranquilidad, no hacer ningún gesto ni hacer un gesto que pueda parecer agresivo ni nada por el estilo. Al contrario, retrocedí de él justamente para evitar cualquier tipo de contacto que él pueda provocar nuevamente, ¿verdad? Claro, te entiende. Lo que no hiciste es salir del lugar, retroceder porque ves que se te viene encima. Eso es instintivo se dice, ¿verdad? Voy Sí, para sí. atrás, voy para atrás. En ese momento también ya ingresa Juan Gabriel, se pone delante mío, Claro, buscando intuitivo. espacio ya entre los jugadores. Intuitivo lo tuyo, voy para atrás porque viene para acá. Claro. Yo no estoy para confrontarle al jugador ni pelearme con él. Es lo que te No. decimos, José. Y Patiño escuchó todo. Patiño escuchó todo. Y yo le dije, yo voy a informar todo lo que él acaba de hacer. Le dije. ¿Y Moreno Martín qué hace? Moreno Martín creo que reclamaba, pero no le presté tanta atención porque estaba ahí con el tema de jugadores expulsados, ¿verdad? Tenía jugadores que me estaban hablando y prácticamente Moreno Martín queda de costado, creo. Porque Moreno también llega. Moreno le muestra el escudo, te muestra el escudo. En otra situación te mostraba el escudo, te apuntaba algo. ¿Qué te verdad. estaba diciendo ahí, José? No recuerdo, creo que decía algo del corazón, algo por el estilo, no le presté tanta atención, ¿verdad? Bueno, pero lo que le enseñan a José Mendy, este es el primer partido más caliente de tu carrera profesional seguramente, que vos escucharte, vas a informar y debe ser un informe muy fuerte. No, yo iba a escribir lo que todo el mundo vio y lo que sucedió en cancha, lo que pudo decirme. No, pero lo que te dijo no nada. sabemos, pues lo que va a estar en tu informe es lo que te dijo. De Lo que los va a estar en gestos el informe, sabemos, exactamente. de los gestos sabemos, lo que no sabemos es la expresión de lo que te dijo, sí lo que estaban adentro de la cancha. Sí, así mismo. No quiero hacer mención de eso justamente porque hago constar en mi informe. Ya más o menos vos mencionaste lo que te quitaste la idea de lo que dijo, ¿verdad? Creo que es suficiente no tocar tanto con palabras. No, se entiende, te tocó el honor. Eso es lo que se entiende, porque después el gesto hace cuando se va. Y vos escuchaste, él siguió hablando, Claudio Aquino. Sí. Seguía Sí, hablando hablando. cuando se iba hacia el vestuario. Sí, Y repetía lo mismo que te dijo en campo a vos. repetía lo mismo. De ahí no salió. No salió ahí. Es Seguía lo mismo, manteniendo lo el mismo. Repitió. Bueno, como Ahí yo está quedo la- con esta pregunta porque digo todo. La expulsión de Carrascal, José, eso a distancia de tu asistente. Allí en cancha no observaba el golpe de Carrascal. Yo observo de reojo el brazo, ¿verdad? Que fue lo más evidente para mí en ese momento porque yo estaba enfocado en dónde iba el balón. Correcto. Yo observo de reojo el brazo. Después ya recibió la información del asistente de que aparte del brazo de abajo hubo un pisotón claro de Carrascal. Porque en el momento cuando le explicás, le mostrás el brazo, o sea que observaste eso de reojo, entonces Sí. movimiento de brazo y abajo también, o sea contacto arriba y abajo. Es lo que yo vi en primera acción, ¿verdad? El balón ya salió de ahí y yo observo un golpe con el brazo. Luego el asistente pasa la información de que abajo también hubo un pisotón, ¿verdad? Que es lo que yo le digo cuando los jugadores van a reclamar ahí en ese momento. José, ¿llegaste a escuchar lo que dijo Zapac? No sé si te afectó, si es que le restás importancia quizá por la calentura del momento, porque tiró frases muy fuertes sobre lo que fue la tarea arbitral el día sábado. Esto realmente raya lo absurdo. Este árbitro tenía que tener la camiseta del rival, que jugó para el rival. Y nada más, el rival es un gran equipo, pero no es un gran campeón, porque como salió, mancha todo. Contra 8 no podían ganar, y eso demuestra la grandeza del Club Cerro Porteño y la delincuencia del fútbol paraguayo. Sobre esto, José, ¿te afecta, te molesta lo que dijo el presidente de Cerro?
Llegué a escuchar los comentarios, pero realmente no me afecta. No me afecta. Después de mi partido y el día siguiente también escuché los comentarios deportivos, ¿verdad? Estuve viendo también ayer el programa de usted, Arturo, y me deja muy contento. Que es muy raro, ¿verdad? Que prácticamente, no digo el 100%, pero el 98% de los periodistas deportivos están de acuerdo con las decisiones que yo tomé en cancha. O sea, fue realmente claro lo que yo hice en cancha, ¿verdad? Por eso nada más muy contento por las decisiones que tomé también en cancha y que fueron apoyadas por ustedes, ¿verdad? Es muy raro, porque siempre hay discrepancia en algunas situaciones, ¿verdad? No fue el caso de este, y estoy muy contento y me deja muy tranquilo eso. Me deja muy tranquilo. Significa que fue muy claro las decisiones que yo tomé y que no dieron lugar a dudas. Claro, el único que queda ahí es el tema del saque de costado. Después con Federico Rico, los compañeros, me pareció correcto. Sí. ¿Verdad, Denis Caniza? Así es. Incluso Denis Caniza, que nos acompaña, jugador internacional, sabe, le pone el empujón. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Vamos a ir cerrando. Y la otra, el saque de costado, quiere una imagen más nítida, porque le da el crédito, Francisco, a su asistente. Sí. José, te mando un abrazo. Francisco López te saluda con relación a la respuesta que tuviste por parte del director de árbitros. ¿La comunicación fue instantánea? ¿Terminó el partido? ¿Cómo fue? Hola, Francisco. Sí, luego del partido yo estuve ya hablando con él. Lo primero que él me expresó fue: estén tranquilos, buen trabajo. Creo que con esas palabras ya dijo todo, ¿verdad? Hablar mucho sobre eso ya no tiene sentido. Con eso ya creo que estuvo muy aprobado. Bueno, José, ese fue el partido más caliente de que estás en primera en el sentido incidentado, ¿no? Así mismo, creo que fue el partido más importante para mí hasta ahora. Bueno, ¿ya almorzaste? ¿Estás con la familia? Contanos, José. Sí, ya almorcé. Yo estoy ahora mismo en mi casa. Tengo mi casa propia y estoy acá tomando un rico té ahora hablando con ustedes. Gracias, José. Un saludo al aire. Muy amable. Gracias, José. Por favor, cuando gusten. Adiós, José Méndez. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. En el Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con Empedrado. Servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en la resulta ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Termocalefón RIN digital vertical 50 litros, adquirilos en Electroban en cuotas de tan solo 133.500 guaraníes y la primera cuota pagas recién en agosto. Puedes también comprar al contado o hasta en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de bancos aliados o visitanos en redes como @Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit de Turtle Wax y participa en el sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Estaba viendo ayer en Fútbol a lo Grande, José, para saber qué, y eso se sintió más tranquilo. Lo dijo, estaba viendo Fútbol a lo Grande ayer por Telefuturo y eso lo hizo estar más tranquilo porque quiere saber y conocer la opinión de un árbitro. Sí. De los periodistas, digo, lo que quería conocer José Méndez. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos.
Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. No pierdas el año y comienza a estudiar ya en la UCSA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera con las ramas de Ingeniería Empresarial, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Síguenos en Instagram y Facebook UCSA. El futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra accesa a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, vente a arreglos, joyas, oro y plata, y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Subite el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Vino también ayer el programa de usted, Arturo. Vino también ayer el programa de usted, Arturo. Y me deja muy contento, que es muy raro, ¿verdad? Que prácticamente, no digo al 100%, pero el 98% de los periodistas deportivos están de acuerdo con las decisiones que yo tomé en cancha. Fue realmente claro lo que yo hice en cancha, ¿verdad? Por eso nada más muy contento por las decisiones que tomé también en cancha y que fueron apoyadas por ustedes, ¿verdad? Fútbol a lo grande. Vos entendés. José Méndez, el árbitro del partido en Chuyucua. Llegaron a Bristol los superprecios locos, hasta 50% de descuento. Además, con cada compra que realices recibís una cuota de regalo y duplicás tus chances de ser uno de los ganadores de la promo más grande del país con 1.000 millones en premios. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye representa frutos de los Andes. Vine a conocer un nuevo centro de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana aprovecha las ofertas de cuidado y prevención en invierno. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Bueno, enseguida voy a ir al porcentaje. Víctor Villalba ya recibió el premio correspondiente, ¿verdad? Sí, señor, gracias. No, por favor, merecido. Sí, sí. ¿Cuándo vos estuviste sentado que recibiste el premio? ¿Cuándo fue que yo te entregué? Y el torneo pasado gané el porcentaje. ¿Otra vez, sí. O sea, ahora puede meter todavía no gané el porcentaje. Ahora no, pero ahora soy campeón. Vos estabas sentado abajo, yo entré y te entregué. Clausura 2021 gané el porcentaje, ahora voy por el bicampeonato. Ojalá se dé. Falta mucho todavía. La doble corona. ¿Por qué si falta? Y faltan campeón? 8 partidos y tengo 2 puntos de ventaja. Tiene 2 puntos de ventaja. Faltan los 2 de hoy y los 6 de la última. El comité ejecutivo dice que vos tenés que arrancar. Sí, los 2 partidos de hoy. ¿Y el otro? Y veremos cómo está la tabla. Porque Denis, si acierta los 2, claro, me puede alcanzar hoy. Ahora te va a hacer la contra, o sí te tiene que hacer la contra. Y ahora a partir de esta fecha ya es completamente de a 2. El que sale último, ya paga una multa. Ya volvemos. Papá merece estar tranquilo con Rubiluc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés por el Día del Padre. Si contratas tu servicio en todo junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiluc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiluc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy. Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana el Altelor. Con Etidol estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400. Ganar el dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Incomis, y para aprovechar
aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés, hasta 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comecipar o seguinos en redes. Comecipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Bueno, vamos con el porcentaje. ¿Vos ganaste qué ahora? Campeón. Que salió campeón Libertad y los compañeros, el resto dio campeón a Cerro. Vos ganaste. Denis, por ejemplo, dio cuarta a Libertad. ¿Para qué le hace recordar? Y es que yo me acuerdo que Denis se rió de mí cuando dije que Libertad iba a salir campeón. Y la verdad que Libertad en ese momento... y a vos no me empieza a aceptar esto que te hace de mi cariño. No es con dedicatoria, pero te reíste de mí. Sobre el resultado tienes razón. Sí, claro, y bueno, no puedo decir nada. Salió campeón Libertad, ¿qué puedo decir? La gran mayoría Cerro. Todo a Cerro. Listo. Llegó a recuperar el acetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el BY. Recuperar el acetambre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Reiteramos, Chinidense puntero absoluto en la intermedia, ¿verdad? Sí, alcanzó la línea de 29 puntos, único líder de momento. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabiliza, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillanam, el 751 Casi Cupecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Bueno, vamos con el porcentaje. Entonces, ¿viste? Sí. ¿Broma fue al final? Sí. Bueno, vamos con... Pero tiene que tener efecto eso. Vamos con... ¿qué? Ameliano Guaireña. Se juega en el Defensor del Chaco. Así mismo, 17 horas. Ameliano Guaireña. ¿Quién arranca? Yo. Ameliano Guaireña, arranca Víctor. 60-40. Ameliano le gana a Guaireña. Sí. Denis Caniza. 50-50. Empate. Niño Jorge. 40-60. ¿Quién gana? Guaireña. Y vos, Francisco López. 60-40. Cubiertas y cámaras para moto, que es la más vendida por su calidad y rendimiento de las rutas empedrados y arena con su diseño K6309. Te acompañan todos los terrenos. Kenda. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Llegó Vipay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay, nuestra aplicación móvil, visión banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presenta en Guayacoco toda la fiesta no se lo paga, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito, que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué partido tenemos, niño? Tacuarel Sol de América se juega en Luque, en el Feliciano Cáceres, 19-15. 19-15. Sí, Tacuarel Sol de América. Tacuarel Sol de América. Otro partido. Hoy los dos partidos para estar traicioneros. No es fácil, sí. Ahora, Cabito. 50-50. ¿Quién? Empate de Tacuarel Sol. Vos, Jorge. 40-60. ¿Quién gana? Sol. Vos, Denis Caniza. 50-50. Empate. ¿Y vos, Francisco López? 40-60. ¿Quién gana? Sol.
Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidadores del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria sea. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza a la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Las SVK, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata, teléfono 634-534. Rentamac, una herramienta más en su obra, teléfono 634-544. 13-29 Trinidense, único puntero en la intermedia. ¿Ganó 2-0 a quién? Así mismo, a Colegiales, esta mañana 2-0 triunfo de Trinidense. Desde ahora Pinceta acompaña a sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacatril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. En el campo no hay nada oficial con relación a la ida de Iván Casal a Lanús de Argentina. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en sos una fuerte y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tu tarjeta de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mao el 5 de julio y además acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá primeramente con los dos partidos en la fecha intermedia. Igualmente queda un partido, vamos a ir repasando todo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo PNF. Ingresa a pnf.com.py/CNB PNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con su modelo Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Hoy Ameliano Guaireña en el Defensores a las 17. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevilla Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Articas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí prestigio y calidad, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Más de repaso de juegos a las 19:15. Tacuaré Sol de América. Esto será en el Feliciano Cáceres. Ahora puedes hacer que ayudas dinero a Postala. Te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual.
En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén Rocalón, Soñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro de neumático. Farmacias Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres de todo terreno, diversión, relax, familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes generas doble cupón. Entérate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Trinidense esta mañana le ganó a Colegiales 2-0, es el único líder en la categoría intermedia. Trinidense está primero, segundo San Lorenzo, 29 puntos para el equipo de Trinidense y 28 San Lorenzo. Luego vienen Pastoreo y Luqueño con 25. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y vienen con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos y ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Vuelve la feria mensual de Tupí con descuentos en todos los productos. Desde mañana hasta el jueves vas a encontrar precios imperdibles y tu primera cuota recién en agosto. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar desde la web las 24 horas en tupi.com.py. Tupí, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Más de la intermedia, hoy se cierra la fecha con el partido Independiente Fernando de la Mora a las 17 en Campo Grande. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Estoy allí, voy a tirar un mensajito para averiguar detalles. Ya volvemos. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence más placer para todos. En Solar celebramos a papá, acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000, Financiera Solar, si se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Estamos programando la última fecha del campeonato. ¿Quieres una solución de la Subal combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405. Ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivo creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel, Shell, porque lo que cargas importa. En Drugstore Asismed pensamos en tu bienestar, por eso te llevamos la vacuna de la influenza hasta tu casa. Aplicación a domicilio sin espera ni largas filas, a tan solo 99.000 guaraníes. Si vivís en Asunción, reserva ya tu dosis llamando al 288-7777. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed. Somos Drugstore, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones para todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o de tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Enigio. Esta tarde viaja a Libertad sin Pablo Aguilar incorporado, sin Garnero que está con COVID, ¿verdad? Sin Bogarín, que se lesionó igualmente. Y sin, hay otro más. Bocanegra. Bocanegra, que incluso fue intervenido.
Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT, los mejores premios. Una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar. 500 millones, una Mitsubishi Montero y una Toyota Corolla Crush por solo 10.000 pedís CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Si viene el Censo Agropecuario Nacional 2022, si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tenemos.paraguay. Ingresa a postulatecam.com, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales en ferias de ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. 1338. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, cuatabaña, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La Reltu, Camilo Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Betá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. 1339. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GDB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GDB Mastercard. Atención, Fernando de la Mora desde La Plata, Empeños. Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora, Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa, casi Acceso Sur. Empeña Seguro, Empeña en La Plata Empeños, justo lo que necesitas. La Paraguaya Mobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en su detergente limpia azul, suavizante, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Chopera Tokio, Bird Blast, 5 litros panel LED, tu cerveza siempre fría y de regalo una churrasquera Tokio adquiridos en Electroband en cuotas de tan solo 255.500 guaraníes y la primera cuota a pagar recién en agosto. También puedes comprar al contado o hasta en 12 cuotas sin intereses con la tarjeta de bancos aliados. Escribinos al 0982-60-2020. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieren pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Rodrigo Bogarín está con una rotura fibrilar. En principio 10 a 12 días queda fuera el jugador de Libertad. Con esto ya se pierden los partidos de Copa, de ida y también de vuelta de los octavos de final. Bogarín. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Tu papá tiene estilo, vení a Arimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax. Participa en el sorteo de un 10 spa para su auto y kit de cuidado automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditival, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Juan González, ¿cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Una breve. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Juan, en el buen sentido de la palabra, ¿sos un jugador encarador? Y la verdad que me considero un jugador, aparte de polifuncional, más bien me considero bueno en la marca. O sea, lo defensivo al menos me considero muy bien. Bueno, yo te veo a vos y más en la parte... Perdón, Juan, puedo estar equivocado, es donde vos te sentís. Te veo más un jugador de ataque. Sí, la verdad que sí. La mayoría de mi partido fue mediocampista y bueno, ahora me toca el trabajo de ser lateral ahora. Claro, yo tampoco no me conozco ahora, no me conozco. Se entiende perfecto que la cuestión es jugar. Y si estás cómodo como lateral está. Pero da la sensación que son más, y no solamente extremo, un mediocampista de ataque, es la sensación que me dio. Sí, y la verdad que está en lo cierto, Arturo. Como vos decís, capaz ves también y todo eso. Yo me considero un mediocampista, la verdad. Bueno, ahora es lateral. No conozco la posición del lateral,
pero donde me siento más cómodo en esa posición también. No, pero está perfecto, va a defender el Nacional, está jugando, no vas a decir yo no voy a jugar porque tenés que sí. No, todo, claro. Eso es comprensible de todo punto de vista. La verdad que en el sentido de que la oportunidad de repente tardaron en llegar, ¿verdad? Pero bueno, llegó y quiero aprovechar al máximo en la posición donde estoy jugando. Si bien en el fútbol paraguayo no hay lateral, quiero aprovechar al máximo esta oportunidad que me da el cuerpo técnico y también de los compañeros, ¿verdad? La confianza es fundamental. Se entiende lo perfecto, jugar, estar lateral izquierdo, proyectarse fantástico. Solamente me da la opinión que son más volantes y no tenemos mediocampistas o más de ataque. ¿Qué, niño? Sí, comentarle si es del interior o aquí de Capital. Hiciste formativa en Trinidense, ¿verdad, Juan? Sí, así mismo. Hice todas las inferiores en Trinidense y en el año 2020 llegué a Nacional. Por el tema de la pandemia no había empezado nuestro campeonato en la intermedia y quedé parado como 3 meses más o menos sin jugar. Y vine a entrenar con la Reserva Nacional, entrené como 2-3 meses y luego tuve el llamado en la primera, estando el profe Rodrigo López y hice la pretemporada y 2021 hasta ahora 2022 me mantengo ahí. Bueno, fuerza Juan, y esto que estamos viendo otra voz. ¿Qué edad tenés, Juan? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 23, había cumplido el miércoles justamente que jugué contra Olimpia. Correcto, fuerza Juan, gracias por tu tiempo. Dale, muchas gracias Arturo, gracias. Juan González de Nacional. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en la UXA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresariales, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en redes UXA, el futuro está en tus manos. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyota en la web toyotache.com.py. Mil Empeño, venta de arreglos, huellas sobre tratamiento y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 y un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Llegaron a Bristol los superprecios locos, hasta 50% de descuento. Además, con cada compra que realices recibís una cuota de regalo y duplicas tus chances de ser uno de los ganadores de la promo más grande del país con 1.000 millones en premios. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma. Hoy pagando con tu tarjeta de la Cooperativa Universitaria Cabal y Panal tenés hasta 30% de descuento. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país o sé tu pedido al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Papá merece estar tranquilo. Con Rubiloc alarmas monitoreadas podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y si contratas tu servicio en todo junio te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc alarmas, estés donde estés. 1346. Ya probaste sorteo y ingresás Lo del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Lo del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gánale al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos. Con Etidol 400, ganale al dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos, participa de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo.
Llegó y recupera el Acetahombro nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera el Acetahombro de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Con el Sal Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. 1347. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. ¿Buscas sentirte en casa? Midea, buscas eficiencia de tecnología y calidad. Midea representa y distribuye Britam S.A. 1348. Rifle, la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Rifle hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPN, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPN, nuestra aplicación móvil, visión, banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mañana vuelve la Copa Libertadores, octavos de final. 3 partidos mañana. Emelec Mineiro 18-15. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presenta en Guayacoco toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu paquete de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Paranaense Libertad 2030, esto en Curitiba. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidador de descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote. Por todo junio contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria. Ubicada a 30 kilómetros de Asunción, lotes con 450 metros cuadrados, servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. Corinthians Boca 2030, mañana en Brasil. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza a la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Más de repaso de juegos el miércoles. Cerro Porteño Palmeiras 18-15 en la Nueva Olla. Con Upiza disfruta las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacadril y pulpa negra. Adquirirlas en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upiza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo Cesario Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Más de repaso de la Copa Libertadores. Talleres Colón 18-15 el miércoles. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crismo, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Aliendro y Beltrán, figuras del ataque de Colón, fueron a River. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar numerosos una fortaleza. Charty Beef, pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Charticer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mau el 5 de julio. Y además acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. River, Beltrán, sí. ¿El arquero? Se va igualmente a Vélez. Perdió a Lertora, a Aliendro, Buriam. 3 se van de Colón. Bueno, va a decir Gustavito, ¿con qué cerramos?
Busca algo ahí. 5 minutos tenemos para cerrar el programa. No, es que depende vos, el que quiera, que dure 5 minutos, no podemos pasar si tenemos que entregar 13:57. José Méndez, el árbitro del partido, Libertad, Cerro. Desde el 2014, soy el primera edición. Pero vos sos joven, ¿qué edad tenés vos, José? 38 años. ¿Por qué decidiste ser árbitro? Siempre me gustó el fútbol a mí, Arturo. Cuando estaba en el colegio llegué a jugar en un club de la Liga Luqueña. Luego por situaciones, ahora me dejé y me hablaban del curso de arbitraje y me metí en esto. Sabía lo que te ponías siendo árbitro, ¿verdad? No, sé que es una profesión difícil, pero creo que llega un momento en donde estamos para poner fecha a todo. ¿Este fue el partido más difícil en tu carrera en primera? Sí, realmente sí, un partido difícil, más todavía por la calidad de los equipos que se enfrentaban, en el momento que se enfrentaban, prácticamente una final anticipada, eran los dos equipos que llegaban con posibilidad de campeonar y se cruzaban una fecha antes de la finalización del torneo, ¿verdad? Creo que fueron los dos mejores equipos del torneo. Como árbitro también muy feliz por la designación en primer lugar, ¿verdad? Por la confianza de la comisión de árbitros que me designó para este juego tan importante. Creo que también es fruto de la regularidad con la que estoy viniendo, ¿verdad? Que creo que comenzó el clausura pasado ya con la designación de la Copa Paraguay, de la final de la Copa Paraguay. Ahora me toca este partido, creo que el más importante de mi carrera hasta el momento. Y yo escuché todo. Y yo le dije, yo voy a informar todo lo que él acaba de hacer. Le dije. ¿Y Moreno Martín qué hace? Moreno Martín creo que reclamaba, pero no le presté tanta atención porque estaba ahí con el tema de jugadores expulsados, ¿verdad? Tenía jugadores que me estaban hablando y prácticamente Moreno Martín queda de costado, creo. En otra situación te mostraba el escudo, te apuntaba algo. ¿Qué te estaba diciendo ahí, José? No recuerdo, creo que decía algo del corazón, algo por el estilo, no le presté tanta atención, ¿verdad? Bueno, pero lo que le enseñan a José Méndez, y este es el primer partido más caliente de tu carrera profesional seguramente, que vos escuchaste, vas a informar y debe ser un informe muy fuerte. No, yo voy a escribir lo que todo el mundo vio y lo que sucedió en cancha, lo que pudo decirme. De los gestos sabemos, lo que no sabemos es la expresión de lo que te dijo, sí lo que estaban adentro de la cancha. Sí, así mismo. No quiero hacer mención de eso justamente porque hago constar en mi informe, ya más o menos vos mencionaste lo que, le quitaste la idea de lo que dijo, ¿verdad? Creo que es suficiente no tocar tanto con palabras. No, se entiende, te tocó el honor, eso es lo que se entiende porque después el gesto, así cuando se va, y vos escuchaste, él siguió hablando, Claudio Aquino. Sí. ¿Y repetía lo mismo que te dijo en campo a vos? Repetía lo mismo. ¿De ahí no salió? No salió ahí. La expulsión de Carrascal, José, eso a distancia de tu asistente. Allí en cancha no observaba el golpe de Carrascal. Yo observo de reojo el brazo, ¿verdad? Que fue lo más evidente para mí en ese momento porque yo estaba enfocado en dónde iba el balón. Ah, correcto. Yo observo de reojo el brazo. Después ya recibió la información del asistente de que aparte del brazo abajo hubo un pisotón claro de Carrascal. El balón ya salió de ahí y yo observo un golpe con el brazo. Luego el asistente pasa la información de que abajo también hubo un pisotón, ¿verdad? Que es lo que yo le digo cuando los jugadores van a reclamar ahí en ese momento. José, ¿llegaste a escuchar lo que dijo Zapac? Realmente raya lo absurdo. Este árbitro tenía que tener la camiseta del rival, que jugó para el rival. Y nada más, el rival es un gran equipo, pero no es un gran campeón, porque como salió, mancha todo. Contra 8 no podían ganar, y eso demuestra la grandeza del Club Cerro Porteño y la delincuencia del fútbol paraguayo. Realmente no me afecta. Después de mi partido y el día siguiente también escuché los comentarios deportivos, ¿verdad? Estuve viendo también ayer el programa de usted, Arturo. Y me deja muy contento que es muy raro que prácticamente, no digo al 100%, pero el 98% de los periodistas deportivos están de acuerdo con las decisiones que yo tomé en cancha. Fue realmente claro lo que yo hice en cancha, ¿verdad? Por eso nada más muy contento por las decisiones que tomé también en cancha y que fueron apoyadas por ustedes, ¿verdad? Es muy raro, porque siempre hay discrepancias en algunas situaciones, ¿verdad? No fue el caso de este y estoy muy contento y me deja muy tranquilo eso. Muy tranquilo. Significa que fue muy claro las decisiones que yo tomé y que no dieron lugar a dudas. A la respuesta que tuviste por parte del director de árbitros,
¿La comunicación fue instantánea? ¿Terminó el partido? ¿Cómo fue? Luego del partido yo estuve ya hablando con él. Lo primero que él me expresó fue: estén tranquilos, buen trabajo. Creo que con esas palabras ya dijo todo, ¿verdad? Hablar mucho sobre eso ya no tiene sentido. Con eso ya creo que estuvo muy aprobado. Fue el partido más caliente de que estás en primera en el sentido incidentado, ¿no? Así mismo, creo que fue el partido más importante para mí hasta ahora. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 19 grados. Desde el sector privado de